Capítulo 38. Descansando a la sombra de una de las estructuras más intactas de Baes Tolorro, Daenerys Targaryen observó con una ligera sonrisa en su rostro cómo su hijo mamaba de su pecho mientras Droga hacía cabriolas con pies aún inestables mientras la pequeña cría de dragón cazaba las numerosas moscas que habían hecho su hogar en las ruinas. Pero mientras observaba a sus hijos alimentarse y jugar, no pudo evitar sentirse ansiosa también. Un sentimiento que lamentablemente se había vuelto bastante común para ella desde la muerte de su marido. Había pasado una semana desde que ella y lo que quedaba de su calazar habían llegado a esta ciudad en ruinas y casi la misma cantidad de tiempo desde que había enviado a sus jinetes de sangre a explorar el área circundante. De los tres, Rakaro y Ajo habían regresado sin nada que mostrar por sus esfuerzos después de haber estado ausentes durante 3 días y 3 noches. Jogo, sin embargo, no había regresado. Y ahora que se acercaba una semana desde su partida, Dany estaba empezando a sentir los fríos tintes de la desesperación caer sobre ella al pensar en lo que podría haberle ocurrido a uno de sus jinetes de sangre. Al escuchar un ligero maullido de Droga, Dany sonrió mientras se agachaba y acariciaba la cabeza escamosa de su hija. Algunos podrían llamarla loca por esos pensamientos. Pero ahora que tenía este vínculo con Droga, realmente sentía que el pequeño dragón era su hija, tanto como Raego era su hijo. Ella no era una simple bestia. Ella era su hija. Y así como ella daría su vida, su todo, para proteger al pequeño Raego, también lo daría todo para proteger a Droga. Al menos hasta que el dragón hubiera crecido. Porque Dany no se hacía ilusiones de que una vez que Droga hubiera crecido hasta alcanzar su tamaño completo, su hija realmente la necesitaría para su protección. Al escuchar el ligero crujido de la arena y la piedra, Dany miró hacia arriba y descubrió que Serjora perturbaba su pequeño momento de paz. El hombre mayor deliberadamente no miraba su pecho donde su hijo estaba amamantando. Perdona la intrusión, Khaleesi. Pero una pequeña columna de una docena de hombres se acerca con Jogo a la cabeza. Sintiendo que su hijo soltaba su pecho, Dany acuna suavemente a Raego mientras se pone de pie. Al darse vuelta, encontró a Dorea inmediatamente a su lado. Mantén a Raego y Droga fuera de la vista, le ordenó a su doncella, entregándole a su hijo. Al menos hasta que sepamos más sobre con quién ha regresado Jogo. Dorea tomó a Raego suavemente en sus brazos. Pero cuando miró a Droga, dudó. Principalmente porque el pequeño dragón estaba gruñendo en voz baja, un sonido casi lindo, ante la perspectiva de ser separada de su madre. Ve con Dorea, pequeña Droga, le dijo Dany al dragón, cuya cabeza con forma de serpiente se giró hacia arriba para mirarla. Estaré bien, pequeña. Casi podía sentir una especie de puchero proveniente de su hija cuando la cabeza del dragón cayó y ella se acercó como un pato para pararse junto a Dorea. Dándole a sus hijos una última mirada, Dany se arregló el vestido, la empujó hacia arriba y echó un vistazo rápido a su persona para asegurarse de que estaba presentable antes de permitir que Serjora la llevara hacia las afueras de Baes Tolorro. Al llegar a lo que alguna vez fue quizás una puerta principal, Dany se paró al lado de Serjora con Rakaro y Ajo rápidamente uniéndose a ellos justo cuando Dany comenzó a distinguir una pequeña caravana acercándose a las ruinas. En el mejor de los casos, calcularía su número en unas 2 docenas que caminaban o, en el caso de Jogo, montaban a caballo. También había 2 pequeños carruajes ornamentados conducidos por un solo caballo cada uno. Una vez que estuvieron cerca de las ruinas, Jogo instó a su caballo a galopar para poder alcanzarla antes que los demás. Acercándose a ella, su jinete de sangre se deslizó sin esfuerzo de su silla y se arrodilló ante ella. Khaleesi. Perdona que haya roto tus palabras. Sin embargo, mientras cabalgaba, me encontré con una pequeña caravana y decidí seguirlos. Me llevaron a una ciudad y justo cuando estaba a punto de partir e informarte de mi hallazgo, fui llamado por aquellos que traje conmigo. Ellos sabían mi nombre. Y te conocen a ti, Khaleesi. Como no lo sé. Pero ten cuidado. Frunciendo el ceño, Dany miró los 2 carruajes, que ahora se habían detenido cuando las puertas laterales se abrieron mientras los sirvientes, o tal vez esclavos, se disponían para ayudar a quien estuviera a punto de descender desde dentro. Hiciste bien en traérmelos, Jogo, dijo, con la mente acelerada mientras mantenía la cabeza en alto mientras se preparaba, tanto físicamente como a través de la fuerza, en caso de que las cosas salieran en una dirección desafortunada. Haz correr la voz para que estés listo. Pero nadie hace ningún movimiento hasta que yo lo haga. Como dices, Khaleesi, Jogo asintió antes de ponerse rápidamente de pie y moverse hacia la ciudad para difundir sus palabras entre lo que quedaba de su calazar. El primer hombre que descendió del interior fue un hombre pálido y delgado con la cabeza calva que quizás tenía la edad de Serjora. Pero lo más notable que Dany notó en él fue su nariz. Dominaba su rostro,
no solo por su gran tamaño, sino también por el hecho de que tenía incrustaciones de rubíes, ópalos y escamas de otros metales preciosos y gemas. Había visto a muchos que habían mostrado su riqueza de diversas maneras, pero esta era quizás una de las más extrañas que había visto. El siguiente hombre era. Danny honestamente no sabía cómo describirlo. Era casi como si le hubieran enseñado a caminar a un cadáver. El hombre era casi increíblemente delgado hasta el punto de que podía ver sus huesos presionando contra la carne en su cara y manos. También tenía el pelo largo y fino, blanco, que había sido recogido hacia atrás y dejado suelto sobre sus hombros. Y sus labios eran azules. No por el frío como había visto antes, pero casi como si hubieran sido coloreados de esa manera a propósito. Pero a pesar de su estado demacrado, el hombre se movía como si todavía fuera un niño. El último de los pasajeros del carruaje descendió del segundo carruaje y contrastaba marcadamente con los dos primeros. En primer lugar, y más obviamente porque era mujer. En segundo lugar, porque llevaba una bata larga con capucha a pesar del calor. Y por último porque su rostro estaba completamente cubierto por una máscara lacada en rojo. A pesar de las coberturas, o quizás gracias a ellas, Danny pudo ubicar a la mujer tal como era, o más bien lo que era. Una sacerdotisa roja de Asai. Y aunque nunca había conocido a uno en persona, había visto más de unos cuantos durante el tiempo que estuvo con su hermano mientras huían entre las ciudades libres para conocer uno a la vista. Mientras los tres se reunían y formaban una fila para saludarla, Danny tuvo otra sensación. Esta vez de la fuerza. Uno que hablaba de cautela. De peligro. Aunque por lo que ella no tenía idea. Decidió confiar en sus instintos y tentativamente se acercó a los tres a través de la fuerza. El hombre de la nariz enjollada era simplemente un hombre común y corriente, aunque ambicioso hasta el punto de que probablemente ni siquiera habría necesitado la fuerza para darse cuenta. La mujer se sintió cálida. Pero era una calidez extraña. Una especie de calidez que era reconfortante, pero justo en el límite entre la comodidad y el ardor vivo. Sin embargo, lo único que podía sentir del hombre marchito era frío. El frío de la muerte. Mucha más muerte de la que uno debería sentir jamás. Jogo. ¿A quién has traído hasta nosotros? El hombre alto con la nariz enjollada los condujo a los tres hacia ella, deteniéndose a una distancia educada e inclinándose desde la cintura ante ella. Daenerys Targaryen, hija de Valyria. Khaleesi del ex Khal Drogo. Es un honor y un privilegio conocerlo. Soy Sarok Daxos, represento a los 13 de Karth, la ciudad más grande que jamás existió o existirá. Conmigo está Pyat Pre de los brujos de Karth de la Casa de los Eternos. Y la sacerdotisa roja de Yor, Quaite. Hemos estado esperando ansiosamente su llegada, Su Alteza. Y deseo ofrecerle la hospitalidad de mi hogar. Y de Karth para ti y los tuyos. Si Jogo no la hubiera advertido ya, se habría sorprendido un poco de que supieran de ella. Y todavía era inquietante que supieran no solo quién era ella, sino que se dirigía hacia ellos. Ella logró mantener esa inquietud a raya mientras bajaba la cabeza a cambio. Me honra con su presencia, maestro Sarok Daxos. No estaba segura de con qué título dirigirse al hombre, ya que él no le dio ninguno, pero, maestro, parecía apropiado siempre que no le diera demasiada importancia. Y saludos a ustedes también, maestro brujo, sacerdotisa Quaite. Me temo que no tenemos mucho que ofrecer. Pero, por favor, únanse a mí en la sombra para que podamos compartir agua y fruta juntos. Sonriendo, Saro asintió. Por supuesto, Khaleesi. Danny se volvió y condujo al trío hacia el área sombreada que ella había empezado a llamar suya. Se sorprendió gratamente al descubrir que sus doncellas se habían apresurado a preparar 4 lugares para sentarse. Además de extender una gran manta sobre la arena sobre la cual había algunos platos de fruta fresca y 2 jarras de agua clara junto con varias tazas. Danny tomó asiento y observó cómo sus 3 invitados se acomodaban frente a ella. Saro tomó solo un vaso de agua, mientras la sacerdotisa roja rechazaba la oferta de comida y bebida. El brujo, por otro lado, inmediatamente tomó un plato entero de fruta y un vaso grande de agua y comenzó a beberlos como si le hubieran privado de comida y bebida durante la mayor parte de su vida. Danny cogió una taza y se tomó un momento para humedecerse los labios, dándole la oportunidad de ordenar sus pensamientos antes de hablar. Ruego que perdones mi curiosidad, pero me gustaría preguntarte cómo sabes no solo de mi existencia, sino también de que me dirigía hacia la gran ciudad de Karth. El brujo se rió entre bocados de fruta, sus jugos corrían desde las comisuras de su boca hasta su barbilla. Los ojos de los no muertos lo ven todo, Khaleesi. Sabíamos que cruzaste el desierto rojo. Y más. Sabemos lo que has dado a luz. Tus hijos. Llaman y cantan a todos los que tienen oídos para escucharlos.
Más fuerte que cualquiera. Más fuerte incluso que el hechicero del oeste. Dani sintió que se le hacía un nudo en la garganta. ¿Sabían de su hijo? ¿De su hija? ¿O lo hicieron? No nombró a su hijo pequeño ni a su hija recién nacida. ¿Estaba simplemente buscando información? ¿Busca confirmación? De todos modos, la respuesta la tomó por sorpresa y no estaba segura de cómo responderle. Por favor, perdona a Piat Pre, Khaleesi, dijo amablemente Saro. Los brujos de Kark no son conocidos por su sutileza. Pero sus palabras, cuando se pronuncian con claridad, no deben ser ignoradas. Fue gracias a su palabra y a la palabra de la sacerdotisa Kwaite que me enteré de tu existencia. Y la existencia de tus hijos. Mi curiosidad me impulsó a buscarte. Si lo deseas, Khaleesi, tal vez pueda satisfacer nuestra curiosidad. Después de todo, no se han avistado dragones desde que el último murió en Poniente hace casi 100 años. Y hace 50 años. Una parte de ella quería negar la petición. Ordenar a sus hombres que eliminen a estos tres inmediatamente. ¿Pero realmente tenía motivos para hacerlo? Es cierto que conocían a su hijo y a su hija. Y aunque fueron los primeros en admitir abiertamente que lo sabían, y que sus métodos para saberlo no eran la norma, no pasaría mucho tiempo hasta que todo eso lo supiera. Especialmente teniendo en cuenta lo que planeaba lograr al restablecer el Imperio Valirio. Necesitaría aliados para que sus ambiciones se hicieran realidad. Volviendo la cabeza, hizo un breve gesto a sus doncellas, quienes no dudaron en ponerse de pie y abandonar el lugar. Podía sentir una oleada de satisfacción por parte de Saro y un júbilo casi infantil por parte del brujo. Sin embargo, la sacerdotisa se mantuvo tan estoica y tranquila como silenciosa. Lo cual parecía extraño dada la compañía en la que se encontraba. Un ligero chillido, seguido por un arrastrar de pies anunció la llegada de Dorea. Raego dormía pacíficamente en sus brazos mientras Droga inmediatamente corrió hacia el regazo de Dani en el momento en que la vio. Tomando a su hijo de manos de su doncella, Dani sostuvo a Raego en su brazo derecho mientras su mano izquierda rascaba distraídamente la mandíbula de Droga. Este es mi hijo, Raego, hijo de Khal Drogo. Y esta es mi hija, Droga. Dijo Dani, presentando a sus hijos a sus visitantes. Saro logró mantener su rostro impasible, pero no pudo ocultarle su emoción. Piat se parecía más a un niño, casi rebotaba donde estaba sentado mientras sus ojos iban y venían entre el dragón y el niño en sus brazos. La sacerdotisa, sin embargo, parecía curiosa. Su cabeza se inclinó hacia un lado mientras miraba asombrada a los hijos de Dani. Son hermosos sin medida, mi señora Targaryen. Dijo Saro amablemente con una sonrisa en su rostro y una lágrima formándose en el rabillo del ojo. Poder. Tanto poder, dijo Piat, el brujo marchito parecía estar usando todo su poder para mantenerse en su lugar. Un dragón, después de tanto tiempo. Ella llama como un oasis en medio de los páramos rojos. ¿Y tu hijo? Tan joven, pero con tanto potencial. Él sería una excelente adición a la Casa de los Eternos. Su poder sería incomparable, una vez entrenado. Ni siquiera yo tendría ninguna posibilidad contra él. A Dani no le importaban las miradas que Piat dirigía a sus hijos. Aparentemente Droga tampoco, dada la mirada furiosa y el silbido que le envió al hombre. Sabía que sus hijos eran poderosos. Ella podía sentirlo. Y no eran solo los sentimientos de amor que una madre tenía por sus hijos. Podía sentir la fuerza creciendo dentro de Raego y Droga. Aunque no tenía idea de lo que significaba para ninguno de los dos. Solo podía esperar que Jon y el maestro Nox tuvieran respuestas para ella la próxima vez que pudiera hablar con ellos. Quizás. Sin embargo, todavía son mis hijos. Y serán criados como corresponde a su estatus. Un hijo de Valiria con la sangre del más grande de los Khals. Y como un dragón. Respondió Dani, manteniendo firme a sus hijos. Por supuesto que lo harán, Khaleesi. A pesar del entusiasmo de mi socio, son tus hijos. Y sus destinos en la vida son tuyos, y solo tuyos. A pesar de mantener sus ojos en ella todo el tiempo que habló, Dani se dio cuenta de que la última parte de la proclamación de Saro estaba dirigida al brujo. Asintiendo, Dani se dio un momento para calmarse mientras movía a Raego mientras Droga se acurrucaba en su regazo. Espero que ver a mis hijos haya satisfecho su curiosidad. Y tal vez ahora podamos comenzar a hablar del futuro. Saro echó una mirada tanto al brujo como a la sacerdotisa antes de hablar. Sí. Nuestra curiosidad ha sido satisfecha y luego algo de Khaleesi. Entonces, pasemos ahora a las conversaciones del futuro. Como es la cultura Dothraki, una Khaleesi debería regresar y convertirse en dos Khaleen tras la muerte de su Khal. Sin embargo, usted lo ha negado.
esta tradición. Lo que significa que tienes intenciones para el futuro más allá de permanecer con los Dothraki. ¿Quizás reclamar el trono de hierro de Poniente? Ese era el sueño de mi hermano, asintió Dany. Sin embargo, no es mío. Westeros es el pasado para mí. Mis ambiciones, y las ambiciones de mi ahora fallecido esposo, son traer de vuelta el imperio más grande que jamás haya existido. Saro frunció el ceño, antes de que sus ojos se abrieran al darse cuenta. Valyria. ¿Tienes la intención de intentar reconstruir el imperio valirio? Sí, respondió Dany sin rodeos. No me hago ilusiones de que podré completar tal tarea durante mi vida. O incluso durante la vida de mi hijo. Pero puedo y comenzaré la fundación para restaurar lo que se ha perdido. Y para hacerlo, necesito amigos y aliados. Amigos y aliados que se verán recompensados con dinero y estatus en mi imperio. Amigos y aliados tal vez como tú, Sarox o Antaxos. Recostándose, Saro permaneció impasible mientras pensaba en su oferta. Una oferta tentadora, Lady Targaryen. Sin embargo, debes darte cuenta de que, incluso durante el apogeo del Imperio Valirio, Karth se mantuvo por sí solo. Si bien los 13 tienen poder e influencia, al final somos meros comerciantes. Quizás puedas influir en el 13 para unirse a tu causa, pero luego tendrás que enfrentarte al antiguo gremio de Spicers y a la hermandad de Turmalina, e incluso si de alguna manera lograste convencer a los 3 para que trabajen contigo en tus planes para restaurar a Valyria, la Pureborn, la entronizados. Los nobles gobernantes de Karth nunca permitirán que la ciudad más grande que alguna vez existió esté subordinada. Saro miró a lo lejos como si estuviera pensando seriamente en su propuesta. Es un riesgo. Un gran riesgo. Muchos se esfuerzan por crear un imperio o por recuperar los días de Valyria. Casi todos fracasan. Sin embargo, contigo Lady Targaryen, una que ha hecho lo imposible al traer dragones de vuelta a nuestro mundo. Creo que usted tiene más posibilidades que la mayoría. Volviendo a prestarle atención, Dany se mantuvo completamente impasible mientras esperaba su decisión. Te ofrezco a ti y a los tuyos el santuario de mi propiedad, Khaleesi. Garantizaré que solicites a los 13 y a los demás. Sin embargo, convencerlos de que se alíen contigo y con tu planificada restauración de Valyria dependerá de ti. Dany sintió como si le hubieran quitado un peso del pecho para ser reemplazado por otro más. Ahora tenía la oportunidad de conseguir aliados para su objetivo. El problema ahora consistía en convencerlos de que la siguieran. He llegado a la cima de la colina, pero ahora estoy frente a una montaña. Agradecemos su hospitalidad y sus garantías, maestro Saro. Saro volvió a sonreírle e inclinó la cabeza. Grandes recompensas a menudo siguen a grandes riesgos, Lady Targaryen. Y esta empresa suya es realmente grandiosa. Moviendo a Droga para que su hija pudiera recostarse sobre sus hombros y la parte posterior de su cuello, Dany se puso de pie fácilmente con Rhaego todavía en sus brazos, lo que provocó que sus 3 invitados hicieran lo mismo. Recogeremos lo que tenemos y nos prepararemos para seguirte a ti y a los tuyos de regreso a Karth, maestro Saro, le dijo Dany al comerciante. Deberíamos estar listos para partir mucho antes del anochecer. Sonriendo una vez más, Saro inclinó la cabeza y se fue junto con el brujo, dejándola sola con la sacerdotisa roja. Estar en presencia de la mujer fue una experiencia inquietante para Dany ahora que estaba solo ella. La máscara lacada ocultaba cualquier expresión facial, y aunque podía sentir una reconfortante calidez proveniente de la mujer de la fuerza, eso era todo lo que podía sentir de ella. Sin pensamiento. Sin emoción. Nada. Los ojos de la sacerdotisa roja se posaron en el dragón sobre sus hombros y el hijo en sus brazos. 3. Dany estaba a punto de darse vuelta y dejar a la mujer cuando la primera palabra que la mujer había dicho, llegó a sus oídos. 3. Ella preguntó de nuevo. La cabeza de la mujer se inclinó. Una visión en las llamas, concedida por el Señor de la Luz, me mostró 3 niños en tus brazos. 3 niños nacidos del fuego. Por eso, 3 huevos fueron regalados a un comerciante para que llegaran a tus manos. Dany sintió que se le contraía la garganta mientras apretaba con más fuerza a su hijo. Su hija, sintiendo su angustia, levantó la cabeza mientras un silbido grave resonaba a través de su pequeño cuerpo. Si estaba siguiendo correctamente las palabras de esta mujer, entonces los sacerdotes y la sacerdotisa rojos tuvieron una visión de ella mucho antes de que se casara con Drogo. Y tomaron medidas para ver cumplida su visión al permitir que los 3 huevos que Illyrio le había regalado en su boda dejaran a Asaya en sus manos, sabiendo dónde terminarían. Los señores dragones de antaño solo tenían un dragón a la vez. Y había razones para esto, respondió Dany, tratando de ser lo más vaga posible ya que no quería revelar algunos de los secretos de Doleria John y el maestro Nox le había impartido.
La mujer no dijo nada y solo siguió mirándola. La visión ha cambiado. ¿Obra de su campeón o de su enemigo? La sacerdotisa no parecía estar hablando con Dany, ella simplemente estaba hablando. Un posible destino, tu posible destino, ha cambiado, Daenerys Targaryen. Sin embargo, aún está por verse si es para bien o para mal. Y dicho esto, la sacerdotisa roja se dio vuelta y se alejó, dejando a Dany sola con sus jinetes de sangre, sus doncellas y Serjora. Ten cuidado con ella, Khaleesi, dijo Serjora desde su lado, con la mano apoyada en la empuñadura de su espada, listo para desnudar el acero en cualquier momento. ¿Y el brujo? Todavía tengo que escuchar una sola palabra amable sobre los brujos de Cart. Y la sacerdotisa roja sirve solo a un maestro y tiene sus propios objetivos. Lo sé, respondió Dany. Pero para ver mis objetivos cumplidos, necesitaré aliados. Algunos de los cuales no serán de los más nobles. Intentarán utilizarme. Tanto como yo intento utilizarlos. El truco será permanecer un paso delante de ellos. Cambiando a Dothraki, se dirigió a su calazar, recoge todo lo de valor que hayamos traído con nosotros o que hayamos encontrado mientras estamos aquí. Partimos hacia Cart antes de que se ponga el sol. Ned pudo oler bien desembarco del rey antes de que llegaran. El hedor purulento de más de 500.000 de personas que vivían prácticamente unas encima de otras sin un drenaje adecuado creó el olor acre por el que, lamentablemente, era tan conocida la ciudad capital de Poniente. Y aunque estaba claro que muchos estaban acostumbrados al olor, quienes lo acompañaban, es decir, sus hijas, la pupila Jan y Lady Nara Knox, claramente no lo estaban. Nyra, insistiendo en cabalgar junto a Ned mientras atravesaban las puertas de la ciudad de desembarco del rey, logró mantener la cara seria, pero Ned se dio cuenta de que apenas lograba mantener la compostura. Entre las masas que habían venido para ver el regreso de su rey, o más exactamente para suplicar a los nobles que pasaban, y el hedor de la ciudad, era justo decir que Lady Knox no tuvo una primera impresión favorable del ciudad. A medida que avanzaban por las carreteras hacia la Fortaleza Roja, el número de gente pequeña que alineaba las calles crecía cada vez más hasta que Ned estuvo seguro de que casi la mitad de la ciudad había acudido a dar la bienvenida al rey a casa. Robert, por su parte, parecía estar en su elemento. A pesar de todos los defectos que sabía que tenía su hermano por elección, tenía una habilidad casi asombrosa para convertir a los enemigos en amigos y ganarse el amor de la gente común. Los vítores para el rey recorrieron las calles mientras Robert levantaba la mano, saludaba a la multitud mientras cabalgaba, deteniéndose de vez en cuando para quizás lanzar algunas monedas a la multitud o lanzar una sonrisa y un guiño a una hermosa mujer. Lord Stark, dijo Nyra, acercando su yegua a su lado. Quizás ahora sería un buen momento para comenzar con lo que discutimos. Después de ver a Robert arrojar algunas monedas más a la gente pequeña, un acto que pronto fue seguido por Renly cuando el hermano menor del rey se bajó de su caballo para interactuar con la gente, Ned asintió. Se volvió hacia el carruaje que llevaba a sus hijas, ya que sus dos hijos regresaban a Invernalia con Knox. Al mirar a Ser Jorah, Ned le indicó al capitán de su guardia que se acercara. Reduzca la velocidad de la procesión y estén preparados. Traiga a mis hijas y entrégueles a cada una bolsa para que la repartan. Asintiendo, Jory regresó y transmitió las órdenes de Ned al resto de la procesión del norte. Sus hijas, siempre ansiosas por ver nuevos lugares, casi saltaron del carruaje tan pronto como fue seguro hacerlo. Arya saltaba de emoción mientras miraba a su alrededor con asombro. Mientras que Sansa renunció con solo un toque más de dignidad pero que estaba claramente emocionada por estar en desembarco del rey. Deteniendo a su propia yegua, Lady Nara se deslizó con gracia de su silla, sacando una pequeña bolsa de sus alforjas justo cuando entregaban otras similares a sus hijas y a Jane Poole. Ser Loras había cumplido su palabra, y después de que el caballero de Rich recibió el bolso del ganador, inmediatamente envió la mitad a la casa Stark para que lo usara como lo consideraran conveniente. Con 15.000 dragones en monedas y joyas, ciertamente no era una cantidad pequeña incluso para una gran casa de Poniente. Aunque considerando que era la mitad del premio del ganador, Ned estaba empezando a temer saber el impacto total que el torneo tuvo en las arcas de la corona. Pero, por desgracia, Ned había decidido que le daría un buen uso a la moneda. Junto con Nyra, los dos habían pasado casi todo el viaje desde Arenal a desembarco del rey discutiendo las mejores formas de usar la moneda. La primera era lo que estaban haciendo ahora, dar monedas a la gente de desembarco del rey para ganarse el favor de la gente pequeña. Tomando su propio bolso, Ned mantuvo un ojo a medias sobre sus hijas, que se acercaban a los lados de la carretera donde se reunía ansiosamente la gente pequeña que se había dado cuenta de lo que estaba a punto de suceder. Ned sacó algunas monedas, una mezcla de plata y algunas de oro, y comenzó a repartirlas distraídamente a quien viera primero.
Robert, al darse cuenta de que Ned y los demás habían disminuido la velocidad, llamó al resto de la procesión para que igualara su ritmo. Aunque sus órdenes parecían haber sido ignoradas por la monstruosidad de un carruaje que Ned sabía que llevaba a la reina y a los niños reales. En lugar de reducir la velocidad, el carruaje casi parecía haber acelerado, obligando a la gente pequeña y a los capas doradas a apartarse de su camino mientras se dirigía hacia la Fortaleza Roja. Sacudiendo la cabeza, Ned vació lo último de su bolso en las manos de un padre y una madre, que tenían 3 niños pequeños colgando de sus piernas y estaban vestidos con poco más que harapos, y se dirigían hacia sus hijas. Arya, siempre impaciente, ya había vaciado su bolso y ahora parecía aburrida y un poco abrumada mientras más y más gente le pedía monedas, lo cual tuvo que negar porque ya las había repartido. Todo lo que ella tenía. Sansa, por otro lado, aparentemente estaba en su elemento. Sansa estaba sonriendo, concentrándose en entregar sus pocas monedas a los niños y luego a sus familias, si había alguna presente. Dio palabras de aliento a quienes lo necesitaban. Abrazó a los niños y tomó las manos de sus madres. En definitiva, ella era la viva imagen de una perfecta dama noble. «Estarías orgullosa de nuestra hija, Kat», pensó Ned con tristeza mientras observaba a su hija, la viva imagen de su madre, darle a un niño su última moneda, seguido de un abrazo y un ligero beso en la frente antes de retroceder. Debido a que su bolso ahora está vacío. Cuando redujeron la velocidad para repartir monedas a los habitantes de Desembarco del Rey, su procesión hasta la Fortaleza Roja se ralentizó hasta casi detenerse y, como resultado, los del norte fueron los últimos en entrar en los muros interiores que conducían a la Fortaleza Roja. Una vez dentro, Ned se volvió hacia Jory. «Asegúrate de que mis hijas y el resto de nuestra casa encuentren su alojamiento dentro de la Torre de la Mano», le ordenó a su capitán antes de volverse hacia Lady Nara. «Lady Nara, tenemos una reunión del pequeño consejo esperándonos». Asintiendo, Nyra lo siguió mientras los dos se dirigían a las deudas de la Fortaleza Roja mientras su familia y House se dirigían hacia la Torre de la Mano. Poco había cambiado en los pocos años desde que había estado en la Fortaleza Roja, y solo podía agradecer a los dioses que el motivo por el que estaba aquí esta vez no era el mismo que las 2 veces anteriores en las que se había visto obligado a venir al sur. El primero en derrocar al Rey Loco. Y el segundo, purgar la orden de la mano guía de las filas de los maestres. Solo podía rezar a los dioses antiguos para que las cosas siguieran en calma durante su tiempo como mano del rey. Pero un sentimiento persistente en el fondo de su mente le dijo que esos pensamientos no eran más que una tontería. Y esta vez, estaba sin Wenther y Nox. Al menos por el momento. Nox regresará una vez que su curiosidad esté saciada. Y en cuanto a Wenther, aunque la hubiera preferido aquí a mi lado, no le habría ido bien tan lejos del frío del norte y de los bosques que ella llama hogar. Al llegar al corredor que conducía a las cámaras del pequeño consejo, Ned se sorprendió gratamente al encontrar a 2 miembros de la Guardia Real haciendo guardia afuera de las puertas. Lo que significaba que Robert no solo estaba presente, sino que también los había vencido aquí. Asintiendo con la cabeza a los 2 hombres, ya que no podía recordar sus nombres, Ned pasó junto a ellos y abrió las puertas del pequeño consejo. «Ned. Ya era hora de que tú y la mujer del hechicero vinieran hasta aquí». Ned permitió que Nyra entrara primero y permitió que las puertas se cerraran detrás de él mientras avanzaba hacia las cámaras del pequeño consejo. La mesa que dominaba el centro de la sala ya estaba casi completamente llena con Robert sentado a la cabecera de la mesa y un estoico Ser Barristan detrás de él. A la izquierda del rey estaba sentado un hombre corpulento, incluso más grande que Wyman, que tenía varias cadenas largas alrededor del cuello y los hombros que servían para nombrarlo como el nuevo gran maestre. Petyr Baelish estaba sentado junto al maestre, escribiendo en su libro de contabilidad que contenía las finanzas de la corona. El siguiente asiento estaba ocupado por Varys, quien estaba sentado lo más lejos posible del rey sin ocupar el asiento justo enfrente del rey que estaba reservado para la mano del rey. Al otro lado de la mesa, solo uno de los 3 asientos estaba ocupado, y ese era el asiento más cercano al rey, que había sido reclamado por Renly. «Disculpas, excelencia», dijo Ned, hablando tanto por él como por Nyra. No había anticipado que nuestras acciones en el camino a la Fortaleza Roja nos retrasarían tanto. Y quería asegurarme de que mis hijas y mi casa estuvieran situadas como. «Basta de disculpas, Ned», interrumpió Robert, señalando el asiento frente a él. «Toma asiento, Ned». Y. «Lady Nox. Toma asiento como desees». Asintiendo, Ned tomó su lugar en la silla directamente frente al rey, mientras Nyra tomó el asiento vacío que estaba directamente a la derecha de Ned. «Antes de comenzar, Lord Hand, esto te pertenece». Ned miró hacia el gran maestre y vio que el hombre sostenía un alfiler dorado con forma de mano.
Nira se acercó a la mesa y tomó el broche que le entregaba el maestre antes de girarse y presentarle la mano dorada a Ned. A pesar de ser tan pequeño, Ned sintió como si estuviera sosteniendo el peso de todo Poniente en su mano cuando tomó el alfiler de manos de Nira y lo clavó en el pecho de su jubón. Mis gracias, gran maestre. Aunque el suyo es el único rostro aquí que no reconozco. Este es George. Quizás el único hombre más gordo que el rey en todo desembarco del rey, bromeó Robert, riéndose de su propia broma. Y sé que los maestres aún no se han ganado el perdón del norte. Demonios, ni siquiera se han ganado realmente el mío. Pero el hombre conoce sus deberes y da consejos decentes. Ahora, todos nos conocemos. Así que, empecemos. Comenzó. Perdóneme, excelencia, dijo Nira cortésmente, inclinando la cabeza hacia el asiento vacío. ¿Pero qué pasa con Lord Stannis? ¿O el representante que designó para ocupar su puesto? ¿No se unirán a nosotros? Ante esto, Robert gruñó. No, mi hermano el asaltante todavía está escondido en Rocadragón sin ninguna explicación sobre lo que está haciendo o cuánto tiempo durará su estadía. Todavía tiene que designar a alguien para que tome su puesto hasta que regrese. El barco Siren se despedirá con las primeras luces del día. Si no puede descubrir qué está pasando con Stannis, o si no tenemos noticias de ninguno de los dos dentro de 15 días de su partida, entonces nombraré un nuevo capitán de barcos para el pequeño consejo. ¿Reemplazarlo? Renly repitió, aparentemente sin creer lo que acababa de escuchar. Él es nuestro hermano. Lo sé, respondió Robert, lanzando a su hermano menor una mirada que lo hizo callar. Lo que hace que su ausencia y su silencio sean aún más imperdonables. Y si nuestras posiciones se hubieran invertido en este asunto, ya nos habría despedido a cualquiera de nosotros o nos habría reemplazado con otra persona. He sido más que indulgente con él. Es hora de que regrese a sus deberes. Y si no puede, o no quiere, entonces encontraré a alguien que lo haga. Mis pájaros han cantado una canción durante el torneo que podría explicar el silencio de Lord Stannis, excelencia. Varys habló, el hombre calvo estaba completamente tranquilo. Parece que Lord Stannis recibió recientemente una visita. Una sacerdotisa roja de Asai. Si bien llegó mucho antes del silencio de tu hermano, su papel se limitó a ser solo un sacerdote o sacerdotisa visitante. Aunque los últimos susurros que tuve desde la isla hablaban de Lord Stannis la eleva a un puesto de asesora. Una sacerdotisa roja. He oído historias sobre ellas. Ninguna de ellas es buena. Petyr comentó mientras mantenía los ojos bajos en su libro de contabilidad. Brujas es el término más amable que he oído de quienes hablan de ellas. Pero tal vez nuestra, señora de lo arcano, temporal sería mucho más adecuada para informarnos qué tipo de amenaza posee esta mujer. Fue un desafío. Uno sutil pero un desafío, no obstante. Y aunque una parte de él quería salir en su defensa, Ned sabía que Nira tenía que hacerlo ella misma. Necesitaba demostrar que estaba aquí por una razón. Que Nox no la había elegido simplemente para sentarse en su asiento porque era su esposa. Los sacerdotes y sacerdotisas rojos siguen al dios conocido como Erreyor o el Señor de la Luz. Vienen de las tierras de Asai y son quizás una de las religiones más prominentes en esos. Hay muchos rumores sobre lo que pueden hacer en términos de habilidades mágicas. Las cuentas varían ampliamente dependiendo de con quién hablas y dónde. Pero una cosa que se mantiene constante es la fuente de su poder. Extraen su poder de este Erreyor y se les enseña cómo hacer algunos hechizos, en su mayoría ilusiones, y cómo ver el futuro. Aunque el último de los cuales no es confiable en el mejor de los casos y abiertamente peligrosamente abierto a la interpretación en el peor. Algunos de los niveles más altos de fieles también son conocidos como Shadowbinders, lo que significa que puede manipular sombras en seres u objetos animados. Y quizás lo más inquietante de todo es el hecho de que los seguidores del Dios Rojo son bien conocidos por practicar ofrendas de sacrificio a su Dios con la esperanza de obtener más poder. Ya sean objetos valiosos, sangre, ganado. Incluso para las personas, cuanto más valioso sea el objeto sacrificado, mayor será el retorno del poder. Al menos eso es lo que ellos creen. Robert no necesariamente parecía complacido. ¿Es posible que esta sacerdotisa roja le haya hecho algo a mi hermano para controlarlo? Nira frunció el ceño. Dudoso. Al menos nada orientado mágicamente. Incluso si esta sacerdotisa roja tuviera la capacidad de hechizar la mente de un individuo, usar magia para controlar una mente tan fuerte como la de Lord Stannis requeriría un esfuerzo considerable. Tanto al inicio del hechizo como para mantenerlo. No. Es más que probable que esta sacerdotisa roja haya usado sus palabras y acciones para ganarse la confianza de Lord Stannis.
De cualquier manera, Siren regresará a Rocadragón dentro de una semana y podrá determinar el control de esta sacerdotisa sobre Stannis. Y una sola sacerdotisa roja, a menos que sea una sacerdotisa de muy, muy alto rango, lo cual es poco probable ya que casi nunca abandonan las tierras sombrías, no sería rival para Siren si se trata de una lucha entre las dos. Aún así, no me gusta dejar que mi sobrina entre ciega en una situación así, gruñó Robert, señalando primero a Nyra, luego al gran maestre y, por último, a Varys. Ustedes tres pasarán la noche después de esta reunión con Siren. Cuéntenle todo lo que saben sobre estas sacerdotisas rojas y cómo lidiar con ellas. Por supuesto, Su Excelencia, asintió Nyra. Asintiendo, Robert volvió a centrar su atención en Varys. Varys. Antes de Arenal, tus pajaritos te contaron sobre la desaparición de Daenerys Targaryen. ¿Qué ha estado pasando con Daenerys y el Khalasaar desde su muerte? De hecho, han sucedido bastantes cosas desde que usted se fue, Su Excelencia, respondió Varys, su voz y su rostro aún completamente desprovistos de cualquier emoción. Parece que poco después de la muerte de su hermano, Daenerys sufrió un intento de asesinato. Aunque ninguno de nosotros, Excelencia. Y desafortunadamente no he podido determinar quién deseaba su muerte. Ned sintió un dolor en el pecho ante la idea de que la joven que había sufrido tanto ahora estuviera muerta. Quizás no se preocupaba por su hermano o su padre. Pero nunca dejó que ese odio pasara por alto a aquellos que no se habían ganado su desprecio. Entonces, ¿la chica está muerta?, preguntó Roberto. Varys negó con la cabeza en respuesta. No, Su Excelencia. El asesino falló. Pero Khal Drogo se enfureció por el atentado contra su esposa. Quizás en un esfuerzo por enfriar su sangre, llevó a sus Khalasaar a atacar las aldeas locales. Los detalles de lo que sucedió no son del todo claros. Aparentemente, durante una de esas incursiones, Daenerys tomó posesión de las mujeres de la aldea antes de que los Dothraki pudieran usarlas como mejor les pareciera. El Khal, aparentemente impresionado con su fuerza, estuvo de acuerdo, aunque esto enfureció a muchos dentro de sus propias filas. Uno de los cuales desafió al Khal a un combate singular. Perdió. Pero logró infligir una herida a Khal Drogo. Una herida que se enconó y llevó al gran Khal a su lecho de muerte. Ned se reclinó y rápidamente analizó lo que se había dicho. Entonces, el último de los Targaryen ahora no tiene hermano ni marido, afirmó, a lo que Varys asintió. ¿Dónde está ella ahora? Normalmente, cuando un Khal muere, su Khaleesi se ve obligada a regresar a Vaes Dothrak para convertirse en una especie de mujer sabia. Sin embargo, antes de que eso pudiera suceder, Daenerys Targaryen, su hijo recién nacido y los pocos que aún la seguirían desaparecieron en Red West. Y nadie la ha visto ni ha sabido nada de ella desde entonces. Incluso nuestro propio espía que estaba con ella se ha quedado en silencio. Entonces, los últimos Targaryen y su recién nacido se perdieron en las arenas de los Páramos Rojos, supuso Ned, desviando su atención de Varys a Robert, haciéndole una pregunta a su amigo y a King sin tener que expresarla. Robert tamborileó con los dedos sobre la superficie de la mesa y lo miró a los ojos brevemente antes de darse la vuelta y mirar por la ventana cercana. Déjala ir, dijo con voz pesada, como si fueran las palabras más duras que había tenido que decir en su vida. Tenemos problemas más que suficientes aquí con los que lidiar. No necesitamos perder más dinero ni tiempo persiguiendo a una sola niña y su hijo recién nacido. Y hablando de... Baelís. Es hora de contar tus jodidas monedas de cobre. ¿Cuánto daño causó el torneo, hacer con las arcas de la corona? Frunciendo el ceño, Baelís hojeó algunas páginas de su libro de contabilidad antes de decidirse por una en particular. Lady Shalowan tuvo la amabilidad de cubrir una buena parte del costo del torneo, como era de esperarse dado que se estaba celebrando en sus tierras. El costo de la comida fue cubierto gentilmente por la casa Tyrell y parte del bolso del ganador. Estaba cubierto adicionalmente por la casa Stark. Sin embargo, como la corona cubría el bolso del ganador y del subcampeón para cada evento más allá de lo que la casa Stark proporcionó, cada una de las cuales era una suma considerable. Agregamos casi 250.000 a la corona. Deuda. La moneda se dividió entre la casa Lannister y el Banco de Hierro. 200.000 para el Banco de Hierro y otros 50.000 para la casa Lannister, repitió Ned rotundamente, mirando al otro lado de la mesa, a Robert, quien deliberadamente no lo miró a los ojos. ¿Y cuál es la deuda total que tiene la corona? Petyr volvió a la página anterior. En total, la corona debe 4 millones al Banco de Hierro. Otros 100.000 a la fe. Y 300.000 a la casa Lannister. Tenemos un calendario de pagos con el Banco de Hierro y hemos reducido esa deuda significativamente en los últimos años. El año pasado.
Pude evitar agregar demasiada deuda al Banco de Hierro tomando una buena cantidad de dinero que había sido asignado para otros proyectos. Desafortunadamente, eso incluye el costo de renovar el Pozo del Dragón. Eso no será un problema, interrumpió Nira casi de inmediato. Entre Lord Stark, mi Lord Esposo y yo hemos encontrado una manera de renovar el Pozo del Dragón y tal vez incluso comenzar a hacer algo con respecto al hedor de la ciudad sin aumentar mucho la deuda de la corona. ¿Cómo? Preguntó Robert, su mirada se encontró brevemente con la de Ned antes de saltar hacia Nira. Ser Loras cumplió su palabra, respondió Nira. Después de ser coronado campeón del torneo, le dio la mitad del premio a la casa Stark para que hiciera lo que Lord Stark quisiera. Le pedí a mi hijo que llevara una pequeña cantidad a Winterfell para distribuirla según fuera necesario, continuó Ned para Nira. El resto de la moneda la traje aquí a desembarco del rey con la intención de usarla para contratar trabajadores e incluso comenzar a comprar los materiales necesarios para renovar el Pozo del Dragón. Y aunque la cantidad no será suficiente para pagar la restauración completa de Dragon's Pit, durará quizás durante los primeros 9 meses a un año de trabajo. Y el Pozo del Dragón no es el único lugar donde Lord Stark y yo discutimos sobre el uso de la moneda, continuó Nira. Revisé los números requeridos varias veces, y deberíamos poder ahorrar suficiente dinero para pagar a casi 200 trabajadores adicionales dentro de desembarco del rey para comenzar la tarea de limpiar y eliminar cualquier obstrucción en las alcantarillas y cisternas de toda la ciudad. Todos los miembros del pequeño consejo se miraron unos a otros con curiosidad, solo el nuevo gran maestre pareció encontrar interés en la idea. ¿De verdad esperas que la gente baje a las alcantarillas para limpiar mierda y orina? Preguntó Renly, el joven claramente horrorizado ante la mera idea de ello. Sí, respondió Nira simplemente. Perdóneme por decirle, Excelencia, pero esta ciudad huele fatal. Se puede oler incluso desde una milla de distancia. Y, desafortunadamente, eso no es una broma. Aunque limpiar las alcantarillas y las cisternas puede que no elimine completamente el olor a la ciudad, es al menos un comienzo. ¿Y cuánto esperas pagarle a la gente común para que camine entre mierda y orina? Preguntó Baelys, sacudiendo la cabeza. Dudo que encuentres muchos que estén dispuestos a hacerlo sin prometer un rescate real por sus esfuerzos. Nira fijó en el maestro de la moneda una mirada fija que había aprendido de Nox. Uno que tenía suficiente fuerza y convicción para hacer que incluso el gran Jan cambiara de pie. Y Baelys no era un griadjón. El hombre nervudo solo pudo mirarla a los ojos durante menos de unos pocos segundos antes de volver a centrar su atención en sus libros. Estás pensando como un señor, Lord Baelish. No como uno más de las masas. Nunca has pasado hambre. Nunca has visto a tu familia pasar hambre. Nunca has tenido que ver cómo tu familia se enfermaba y tenía que tomar la decisión de intentar enviar a tu familia a un curandero con la pequeña moneda que tenías o usar la moneda para proporcionar comida al resto de tu familia. Encontraremos a aquellos que estén dispuestos a trabajar. Y mientras el presupuesto, Lord Stark y yo ideado no es un rescate real, sino que refleja el trabajo que estamos pidiendo que se haga. Ninguno de los miembros del pequeño consejo parecía tener una respuesta inmediata para ella. ¿Y qué pasa cuando la bolsa del ganador se agota? Preguntó Baelys, claramente tratando de recuperar algo de control de la conversación. ¿Quién Kou? La corona continuará donde lo dejaron la casa Stark y la casa Knox, interrumpió Robert, silenciando a Baelys. Lady Knox tiene razón. Esta ciudad huele a mierda y a orina. Lo ha hecho desde que arrojé a los jodidos dragones del trono de hierro. Y me he quedado tratando de limpiar la mierda que dejaron esas hermanas cabronas. También podría ver literalmente ahora. Baelys, haz lo que tengas que hacer para encontrar la moneda para mantenerte al día después de que la casa Stark y la casa Knox se queden sin la moneda que están listas para invertir. No lo hagas, y encontraré un nuevo maestro de la moneda. Y no más arrastrarnos hasta el banco de hierro. Ya hemos pedido prestado suficiente a esos cabrones que cuentan el cobre. Es un milagro que no hubieran buscado a los Targaryen mucho antes de que se extinguieran. No quiero que encuentren otro enemigo nuestro con quien entablar conversaciones para recuperar su maldita moneda. Baelys asintió. Creo que debería poder mover algunas cosas. ¿Y si la moneda dura un año como ha dicho Lady Knox? Entonces debería tener suficiente tiempo para encontrar un medio para continuar donde lo dejaron la casa Stark y la casa Knox. Bien, asintió Robert, antes de volver su atención a Ned y Nira. Ahora, ustedes dos. Aquí Varys ha informado sobre rumores de que el hechicero preparó algo nuevo. Una especie de polvo o alguna mierda similar a los incendios forestales. ¿Es esto cierto? Ned maldijo en silencio a Varys y su red de espías. Quería informar él mismo a Robert de este nuevo acontecimiento para tratar de evitar cualquier resentimiento.
Pero ahora le estaban forzando la mano. Lo ha hecho, asintió Ned, provocando miradas penetrantes de Renly y el gran maestre. El primero de ellos estaba claramente nervioso. El segundo sintió curiosidad e interés por el nuevo descubrimiento. Robert alzó una ceja y le indicó que continuara. Y el polvo negro aún no está completo, Excelencia, respondió Nira por Ned. Algo por lo que se alegró ya que ella estaba mucho más familiarizada con el polvo negro que él. La fórmula funciona según lo previsto. Pero mi señor esposo y sus estudiantes en el Wendell College están trabajando actualmente en un medio de entrega y control de la explosión resultante cuando el material se expone incluso a una chispa de fuego. ¿Explosión?, cuestionó el gran maestre, su expresión reflejaba la de un joven que acababa de descubrir algo nuevo y emocionante. Entonces, ¿este polvo negro del norte es muy parecido a un incendio forestal? Sí y no, respondió Nira. Si bien ambos son altamente combustibles, ahí es donde terminan sus similitudes. La pólvora negra se consume casi instantáneamente cuando se prende fuego, mientras que los incendios forestales arden durante una buena parte del día. La pólvora negra también es mucho más estable y más segura de transportar que los incendios forestales. Puedes guardarlo en barriles, golpearlo, derramarlo o hacer lo que quieras con él. Pero mientras no esté expuesto a las llamas, no servirá de nada. Ned notó que el gran maestre había abierto un libro y estaba escribiendo las palabras de Nira tan rápido como las decía. ¿Y cuál es el propósito propuesto de esta pólvora negra? Minería y limpieza de campos, respondió Nira de inmediato. Lo cual era cierto. Ongnath supo, después de ver una demostración, que esos eran los usos más simples para el polvo negro. El polvo es lo suficientemente fuerte como para destrozar rocas y crear pozos de minas en una pared de roca sólida. Y en cuanto a la limpieza del campo, una pequeña cantidad de polvo puede convertir un tocón fuertemente arraigado en una lluvia de astillas en el tiempo que lleva más tiempo hacerlo. Parpadeo. Y con la aprobación del rey, mi señor esposo y yo hemos ideado una demostración segura de la habilidad de los polvos que puede tener lugar en el patio de entrenamiento durante el día. Robert tenía una pequeña sonrisa en su rostro mientras asentía. 7 infiernos, ese hombre nunca deja de impresionarme. Tiene mi aprobación, Lady Knox. Cualquier hombre que necesite para preparar esta demostración se le entregará. Quiero ver qué puede hacer esta mierda con las primeras luces. Como desee, su excelencia, Nira asintió antes de volver a quedarse en silencio mientras la conversación alrededor de la mesa comenzaba nuevamente sobre varios otros temas que necesitaban ser discutidos. Y algunos que Ned sentía sinceramente, no. Pasó hasta casi el atardecer antes de que Robert finalmente perdiera la paciencia y diera por terminada la reunión. Y aunque no quiso decirlo, Ned se alegró por ello. Había sido un largo camino. Desde el norte hasta Arenal y ahora hasta Desembarco del Rey. Estaba cansado, tanto en mente como en cuerpo. Y no deseaba nada más que regresar a sus nuevos aposentos en la Torre de la Mano, cenar con sus hijas y luego encontrar su cama. A la mañana siguiente, Ned se levantó antes de que el sol comenzara a salir sabiendo que hoy iba a ser un día que tal vez cambiaría el curso de Poniente. Ned se vistió y desayunó con sus hijas y se dirigió al campo de entrenamiento justo cuando el sol empezaba a salir por el horizonte. Pero a pesar del tiempo, no fue el primero en llegar. Lady Nira lo había golpeado y estaba comandando a varios sirvientes por el patio. En el centro del patio se había colocado una estatua de un dragón. Sin duda, un remanente del reinado de Targaryen que Robert aún no había destruido. Bueno, pronto cumplirá su deseo, pensó, mientras observaba cómo Nira ordenaba a los sirvientes que tomaran un pico y perforaran un pequeño agujero en la base de la estatua. Cuando el sol estuvo muy por encima del horizonte, el patio había cobrado tanta vida que Ned estaba seguro de que al menos la mitad de la corte de desembarco del rey había venido a ver la manifestación. Parece que las palabras y los chismes se difunden más rápido de lo que pensaba. Pensó Ned, observando a la multitud de espectadores. Hace apenas medio día se discutió esta manifestación en el seno del pequeño consejo. Ahora, medio día después, casi todo el tribunal no solo lo sabe, sino que también sabe dónde y cuándo se celebraría. Una pequeña conmoción en la multitud llamó la atención de Ned, justo a tiempo para ver a varios guardias reales liderados por Ser Barristan abrirse paso entre los espectadores reunidos. Y justo detrás de ellos estaban Robert y el gran maestre. Pero junto a Robert había un par de ojos adicionales que Ned no esperaba que estuvieran presentes en esta demostración. No sabía que la reina tuviera interés en cosas como esta. Ned frunció el ceño mientras observaba a la reina, que claramente no parecía contenta de estar despierta a esta hora tan temprana, caminar justo detrás y a la derecha de Robert mientras su hermano en todo menos sangre se abría paso hacia el patio de entrenamiento propiamente dicho.
Al salir de su lugar, Ned se acercó a Nyra, quien había notado la llegada del rey y la reina, y juntos ambos hicieron una reverencia. Sus gracias, saludó Nyra a los dos miembros de la realeza mientras se levantaba de su reverencia. Confío en que este demonio. Ya basta de halagos lamentables, niña. Sigue con cualquier tontería que tengas que mostrarnos hoy y termina de una vez. Nyra no fue la única que frunció el ceño ante las duras palabras de la reina, aunque fue Robert quien realmente respondió. Cierra la boca, mujer, gruñó Robert, lanzando una sola mirada hacia su reina. Estamos hablando con la esposa del hechicero. Sus palabras son suyas y deben tomarse nota. Lady Knox, muéstranos lo que tienes. Nyra hizo una reverencia y les indicó a algunos sirvientes que trajeran una mesa y un pequeño cofre. Una vez que la mesa estuvo puesta y el cofre colocado encima, Nyra abrió el cofre de una manera que impedía que nadie pudiera ver el interior. Metiendo la mano dentro, sacó una pequeña bolsa de cuero y lo que parecía un palo de cuero de largo de la mano de un hombre y tan redondo como el asta de una lanza. Al abrir la bolsa, Nyra derramó un pequeño montón de arena negra sobre la superficie de la mesa para que el rey y la reina la inspeccionaran. Robert parecía interesado, mientras que la reina parecía casi completamente ofendida por la vista. ¿Nos despertaste para mostrarnos arena? Debería decirte que... Mujer. Ciérrala antes de que yo te la cierre, gruñó Robert amenazadoramente. Por no primera vez, Ned frunció el ceño ante la forma en que Robert trataba a su reina. No sentía ningún amor por la mujer, ni siquiera cariño. Pero tratar a la mujer así a la vista de todos no estaba bien. Dejando la bolsa a un lado, Nyra tomó una pizca de polvo negro y le indicó al rey que le extendiera la mano. Cuando lo hizo, Nyra depositó una pequeña cantidad de polvo en la palma de su mano. Robert frunció el ceño y movió la mano como si estuviera a punto de tirar un par de dados. Se siente como arena gruesa. De hecho, su excelencia. Pero como puede ver, por sí solo el polvo es estable. Sin embargo, expuesto a una llama abierta. Bueno, compruébelo usted mismo, su excelencia. Haciendo un gesto a otro sirviente, este llevaba una antorcha encendida. Nyra tomó la antorcha y la colocó en el suelo y tomó otra pizca del polvo negro que había derramado sobre la mesa. Por favor, den un paso atrás, excelencias. Una vez que todos dieron un paso atrás, Nyra se inclinó con cuidado hacia adelante, giró la cabeza hacia un lado y arrojó la pequeña pizca de polvo negro a la llama. Ned, sabiendo qué esperar, estaba listo. Todos los demás no lo eran. En el momento en que la pizca de pólvora tocó la llama, ésta se encendió en una columna de fuego y humo, acompañada por el sonido de una pequeña explosión que hizo saltar a muchos nobles y provocó que algunos incluso lanzaran un grito de miedo. Todos los guardias reales inmediatamente pusieron sus manos sobre sus espadas en respuesta, pero una vez que no vieron nada más que humo, aflojaron sus agarres. Nyra se quitó el polvo restante de las manos y se enderezó con una sonrisa en el rostro. Una vez expuesto a una llama abierta o incluso a una chispa. Bueno, puedes ver los resultados por ti mismo. Con los ojos moviéndose del humo que desaparecía al polvo en sus manos, Ned observó cómo Robert daba unos pasos hacia adelante, ignorando las advertencias de su guardia real mientras repetía las mismas acciones que Nyra acababa de tomar al arrojar la pequeña pizca de polvo en sus manos. La llama. El resultado fue el mismo. Solo que esta vez menos nobles gritaron, aunque muchos saltaron cuando el polvo se encendió en el momento en que tocó la llama. Increíble, respiró Robert, observando cómo el humo desaparecía incluso cuando el gran maestre dio un paso adelante para comenzar a inspeccionar el polvo que aún estaba sobre la mesa. ¿Y qué pasa con ese palo en la mesa? Nyra continuó, tomó el palo y lo giró entre sus dedos. Este es un método de entrega y uso de la pólvora negra en el que mi esposo ha estado trabajando para perfeccionar. Él y sus estudiantes han realizado una cantidad significativa de pruebas mediante prueba y error. Pero me temo que todavía no están ni cerca de lograrlo. Cumpliendo con las expectativas de mi esposo para esto. Sin embargo, eso no significa que este prototipo que él ha desarrollado carezca de usos. Nyra se dio la vuelta y caminó hacia la estatua del dragón y deslizó el palo en el pequeño agujero que había sido abierto a los pies de la bestia. Recomiendo encarecidamente que todos abandonen el patio. Aquellos que deseen quedarse serán mejor que se pongan detrás de los escudos. Ahora. Todos los nobles se miraron unos a otros, confundidos ante la petición. El propio Robert lanzó una mirada hacia Ned. Después de darle a su rey un asentimiento de confirmación, además de colocarse deliberadamente detrás de uno de los pilares del patio, Robert se volvió hacia su guardia real. Escudos de torre. Ahora. Todos los demás, pónganse detrás de algo o saquen sus traseros del patio.
Los nobles, la mayoría no dispuestos a irse, se refugiaron detrás de cualquier escudo que pudieron mientras los 7 miembros de la Guardia Real recogieron pesados escudos de torre para crear un muro de escudos entre el rey y la reina y la estatua del dragón. Una vez que todos estuvieron claros, Nira sacó un palo llamativo y lo pasó por la piedra áspera de la estatua, encendiendo la punta. Tocando la mecha con la llama, Nira se giró y rápidamente se dirigió hacia el mismo pilar detrás del cual estaba Ned. Haciendo espacio para ella, los dos se taparon los oídos con los dedos mientras permanecían uno al lado del otro detrás del pilar, esperando lo inevitable. Ned sabía lo que se avecinaba, pero ni siquiera saberlo lo preparó del todo para el estruendoso golpe que golpeó su pecho y levantó polvo y piedras volando por el patio desierto. Sintiendo a Nira moverse a su lado, Ned bajó las manos y salió de detrás de la columna. La Guardia Real todavía estaba detrás de sus escudos, y Barristan parecía estar sujetando al rey con fuerza mientras intentaba cubrir tanto al rey como a la reina con su cuerpo blindado. Se acabó, Barristan. Robert rugió, sus oídos todavía zumbaban por el ruido ensordecedor. Ahora, déjame pararme, para que pueda ver. Las palabras de Robert murieron en su lengua mientras se levantaba y miraba por encima del muro de escudos. Donde antes había una estatua de un dragón tan alto como un hombre, ahora no había nada más que polvo y rocas irregulares. El gran maestre fue el primero en superar el shock. El hombre grande se movía con una velocidad que desafiaba su tamaño mientras arrastraba los pies entre el polvo y las piedras rotas para llegar a lo que una vez había sido una estatua. Ned. Lady Knox, habló Robert, sus ojos sin dejar la marca ennegrecida en el campo de entrenamiento. ¿Qué necesitas para hacer esta mierda? Sonriendo, Nira caminó hacia adelante. Elsie Wolf partió de White Harbor no hace mucho, Su Excelencia. Y debería tocar tierra aquí en Desembarco del Rey dentro de unos días, o una semana a más tardar. A bordo hay varios barriles de pólvora negra, y al igual que muchas de las barras de pólvora negra que se han elaborado en el norte. Usaremos este envío para ayudar a demoler parte del Pozo del Dragón con el fin de prepararlo para su reconstrucción. Robert, todavía aturdido, avanzó para unirse al gran maestre y contemplar la destrucción. Cualquier mano de obra que necesites, cualquier material que necesites, es tuyo, dijo Robert con asombro. Malditos dioses, ese hombre nunca deja de sorprenderme. Demonios, ¿qué nos mostrará a continuación? ¿Cómo navegar por el maldito cielo como pájaros? Joder. Eso sería algo digno de ver. Ned no pudo evitar mirar hacia Nira ante las palabras del rey, los dos compartieron una mirada de complicidad entre los dos. Dado lo que ambos sabían sobre la historia de Knox y su gente que navegaba por las estrellas, Ned estaba absolutamente seguro de que si hubiera tenido la capacidad de hacerlo, Knox ya habría creado barcos que podrían navegar por el cielo, por así decirlo. Pero, por desgracia, no pudo crearlo simplemente porque Westeros, y este mundo en general, no tenían los medios para crear ni siquiera la más simple de las naves voladoras. Pero, sería interesante si pudiera, pensó Ned con una sonrisa en su rostro mientras el gran maestre se acercaba a Nira y comenzaba a hacer una pregunta tras otra. Surcar el cielo, sentir el viento, tocar las nubes. No es más que un sueño. ¿Pero qué sueño es? Cersei estaba. Bueno, decir que estaba furiosa sería subestimar mucho las cosas. Estaba más enojada de lo que jamás recordaba haber estado en ningún otro momento de su vida. Esa cerda que se había abierto camino hasta la cama del hechicero estaba parada orgullosa y erguida en el centro del patio de entrenamiento mientras Robert, el gordo tonto, y el gran maestre, el tonto aún más gordo, le lanzaban una pregunta tras otra. Todo lo cual llevó a cabo con la experiencia de una dama de la corte experimentada. Era exasperante verla parada allí, atrayendo tanta atención y admiración cuando casi no tenía nada que ver con este milagroso polvo negro. Pero, ¿qué sustancia era? Necesitaba ponerle las manos encima. La puta podría haber dicho que el polvo se usaría para limpiar campos y minar, pero Cersei lo sabía mejor. Esto era algo que podría usarse y sería usado contra sus enemigos. Si una sola barra de este polvo pudiera destruir una estatua de piedra tan alta como un hombre, entonces, ¿cuántas se necesitarían para destruir los muros de un castillo? El secreto de este polvo tenía que estar en manos únicamente de la casa Lannister y su hijo. Donde podría usarse correctamente. Pero no, la puta se negó a darles los medios para hacer ellos mismos el polvo, e incluso se lo negó al rey cuando éste le preguntó. Algo que debería haber hecho que la mujer fuera azotada y violada hasta que ya no pudiera caminar. Pero, esto también podría ser algo bueno. El norte estaba buscando cómo hacer que esta fórmula fuera más ajustada que los muslos de un septa. Lo que significaba que otros reinos tampoco estarían al tanto de su uso a menos que lo compraran del norte. Lo que le dio tiempo.
Es hora de obligar a algún tonto del norte a revelar sus secretos a ella y a su hijo. Y una vez que supieran cómo crearlo, no habría nadie que desafiara el legítimo reclamo de su hijo. Cansada de la exhibición de la puta disfrutando de la atención de tantos nobles, sin duda lista para arrodillarse tal como lo hizo para ganar su posición, Cersei lanzó una última mirada hacia el cofre que contenía la bolsa de polvo. Y la barra de polvo. Tenía muchos miembros leales a ella en la Fortaleza Roja. Pero ni siquiera ella podía simplemente tomar el cofre. Incluso si lo hiciera, no había garantía de que quedara algo dentro. Pero ella no lo necesitaba. La puta ya le había quitado al norte su preciosa pólvora negra. Pronto llegaría un barco comercial con la pólvora. Unas pocas palabras aquí o allá, un destello de sus tetas o su coño o tal vez incluso una invitación a su cama si fuera necesario, y algunos barriles de pólvora se perderían mientras los descargaban. Sí. Ese era el camino que ella tomaría. Deja que la putita tenga su momento de victoria ahora. Cersei ganaría al final. Como ella siempre hacía. Dándole la espalda a la repugnante exhibición, Cersei salió del patio a propósito. Su hermano, su amante, su segunda mitad, la seguía mientras lo hacía. Cuando se fueron, sintió una agitación dentro de ella que siempre surgía cuando estaba a solas con su hermano. Un sentimiento que solo su hermano había podido provocar en ella. Y si no hubiera tenido otros asuntos que atender, llevaría a su hermano de regreso a su habitación y se saldría con la suya mientras todos estaban distraídos. Pero no, ahora no era el momento. Al dirigirse a la sección de la familia real de la Fortaleza Roja, Cersei vio a los distintos guardias que vigilaban fuera de las habitaciones. Un conjunto de 2 capas doradas y 2 hombres de armas Lannister se encontraban afuera de cada una de las habitaciones de sus hijos, indicando que ninguno de sus hijos había salido todavía de sus habitaciones. Bien. Eso significaba que no tendría que salir a cazar para encontrar a su precioso hijo. Dentro de la habitación de su hijo, lo encontró ya levantado y vestido para el día y parado en su balcón, contemplando lo que algún día sería su reino. Su legado. Él era un rey. Un verdadero rey. Madre, la saludó, mirándola antes de girarse para mirar hacia la ciudad tratando de ver algo más allá de su vista. ¿Qué fue ese ruido? ¿Qué está pasando? Volviendo a mirar a Jaime, su hermano le hizo un gesto de comprensión antes de salir de la habitación y cerrar la puerta. Se aseguraría de que nadie pudiera oírlos hablar. Nada de lo que debas preocuparte, hijo mío, dijo con dulzura, dirigiéndose a un sofá cercano y sentándose antes de hacerle un gesto a su hijo para que se uniera a ella. El norte, bajo la mirada de Stark y la puta de Knox, ha estado mostrando una nueva creación suya. Su hijo la miró con el ceño fruncido. ¿Qué era? Sabiendo que su hijo no lo dejaría pasar hasta que ella se lo dijera, Cersei cedió. Después de todo, seguramente lo descubriría en el momento en que hablara con el primer noble o sirviente que se cruzara en su camino. Será mejor que él lo escuche de ella primero. Un tipo de pólvora que han creado. Es difícil de explicar. Pero cuando se expone al fuego, el pólvora se enciende, muy parecido a un incendio forestal. Y cuando lo hace, bueno, ese ruido que acabas de escuchar era una barra de pólvora, siempre y cuando la mano de un hombre reduciendo una estatua de dragón a polvo y escombros. Los ojos de Jaffrey se entrecerraron pensando antes de iluminarse de emoción. Bien. Ya podía ver las implicaciones del polvo con solo que ella lo dijera. ¿Cuándo entregarán el proceso sobre cómo crear este polvo? Ante esto, Cersei frunció el ceño y apartó la cabeza de su hijo. No lo serán. Si bien proporcionarán el polvo a los 7 reinos, el proceso de cómo hacerlo permanecerá en el norte. Por ahora. Pero no por mucho. La sonrisa de Jaffrey desapareció, reemplazada por un gruñido mientras comenzaba a pasear por la habitación. Esos bárbaros. Piensan ocultar tal cosa a su verdadero rey. Es una blasfemia. No. Es una traición. ¿Y mi padre simplemente los deja salirse con la suya? Por supuesto que lo es. Mi padre está ciego al norte, incluso cuando le están escupiendo en la cara, a nosotros. Inclinándose hacia atrás, Cersei se permitió sentir satisfacción, aunque no se mostró en su rostro. Ni siquiera necesitaba trabajar en la desconfianza de su hijo hacia el norte. Ya vio el peligro que representaban. ¿Y cómo tratarías con ellos cuando asumas el trono de hierro, hijo mío? Jaffrey frunció el ceño y pensó en su pregunta por un momento antes de responder. Otra buena señal. No apresuró sus respuestas y se tomó su tiempo para pensarlas detenidamente. Para empezar, duplicaría sus impuestos. Luego exigiría que todo el acero valirio que fue robado de Valiria sea llevado a desembarco del rey, donde siempre debería haber estado.
Luego, desmantelaría Winterfell College y tendría todos los libros de notas enviados a la ciudadela a la que pertenecen. Luego exigiría que el proceso para fabricar este acero del norte y este polvo se lleven a desembarco del rey. Y solo aquellos con permiso directo del rey podrían crearlo bajo pena de muerte. ¿Y cuándo el norte se rebela para quitarles lo que consideran suyo por derecho? Preguntó Cersei. Si bien aprobaba las ideas de su hijo, sabía que hacer exactamente lo que él decía llevaría a un solo resultado posible. Joffrey no dudó. Los aplastaría. Haría polvo a sus ejércitos y los empujaría al norte del muro para que vivieran el resto de sus días con los salvajes. Con órdenes a la guardia de la noche de que los cazarían y los matarían en cuanto los vieran. Entonces yo instalaría a alguien leal a la corona en Winterfell. Quizás el tío Kevan y su línea podrían crear una rama Lannister en el norte. Nuevamente aprobó la idea. Pero no funcionaría. Los Stark han mantenido el norte como un solo reino desde antes de la historia registrada. Están demasiado arraigados. El norte, por más irritante que sea admitirlo, no puede ser controlado por un extraño. Es demasiado grande. Demasiado salvaje. Y cuando finalmente llegue el invierno. Cuando llegue y los norteños atraviesan el muro, ni siquiera los 7 dioses podrán salvar a tu ejército o al que elijas para defender Invernalia. Y eso sin mencionar el arma más peligrosa que tiene el norte, el hechicero y sus aprendices. La mayoría de los cuales se encuentran entre los niños Stark. Levantándose, Cersei se acercó lentamente a su hijo, quien no parecía contento de que ella dejara sus ideas por escrito. Cuando seas rey, le mostraremos al norte quién es el verdadero rey. Pero debemos hacerlo lentamente. Si actúas demasiado precipitadamente, el norte contraatacará, con uñas y dientes. En cambio, tejeremos lentamente una soga y la cubriremos. Sobre el cuello del norte. Cersei hizo una pausa, extendió la mano y acarició la mejilla de su hijo. Un buen rey sabe cuándo consolidar su fuerza. Y cuándo es el momento de aplastar a sus enemigos. Joffrey sonrió bajo su toque. Entonces, ¿estás de acuerdo? ¿El norte y el hechicero son nuestros enemigos? Sonriendo, le dio unas palmaditas en la mejilla. Cualquiera que no sea nosotros es nuestro enemigo, hijo mío. Recuérdalo cuando seas rey. Nox sintió un gran alivio cuando él y los demás que habían jurado lealtad a la casa Stark atravesaron la puerta de entrada del muro exterior de Winterfell mientras subían por el puente levadizo que conducía al muro interior, y al corazón del norte. Después de abandonar a Renal, el séquito del norte había marcado un ritmo casi vertiginoso de regreso al norte. Aunque para el propio Nox, todavía se sentía como si se estuvieran moviendo a paso de tortuga considerando que les tomó casi 4 semanas llegar a Winterfell. No es la primera vez que lamenta la pérdida de cualquier medio de transporte moderno. Y también se maldijo a sí mismo casi a diario por permitir que su esposa, su luz, entrara en ese pozo negro infestado de serpientes que era desembarco del rey sin él mientras se dirigía al norte para tratar de recolectar pruebas de los caminantes blancos y su ejército de espectros para mostrárselas al resto, de Poniente. Por la fuerza. Me siento cada vez más como un patético Jedi impulsado por el deber que como un señor de los Sith. Pero, por más irritante que sea este desvío, es necesario. No solo para reunir pruebas de los caminantes blancos, pero también para descubrir qué diablos está pasando en el muro e investigar qué fue esa perturbación que sentí por parte de Jon en Arenal. Al entrar al patio interior junto a Rab y Talisa, Nox notó brevemente que aparentemente todo Winterfell había salido para darle la bienvenida a casa al heredero del norte, o más bien a Lord Stark ahora que Ned era la mano del rey. Y al frente de todos estaba Jon, con Ygritte a su derecha y Ghost a su izquierda. Al detenerse, Rab se deslizó de su silla e intentó saludar a su hermano, pero apenas pudo dar un paso antes de que una mancha gris pasara corriendo junto a Jon y comenzara a aullar y ladrar con entusiasmo alrededor de Rab. Con una amplia sonrisa, Rab rascó a Greywind detrás de sus orejas, algo por lo que el joven ni siquiera necesitó inclinarse ya que la cabeza de Greywind ahora alcanzaba fácilmente el pecho de Rab. Supongo que me extrañaste, muchacho. Rab se rió mientras Greywind seguía bailando emocionado a su alrededor. Lord Stark, gritó Jon, con una sonrisa en su rostro mientras daba un paso adelante. Bienvenido a casa, Lord Stark. Winterfell es tuyo. Nada de esa mierda de caballo de Lord Stark, Jon. Especialmente de ti, hermano mío. Rab dijo alegremente mientras pasaba junto a Greywind y abrazaba a Jon. Una vez que se separaron, Jon dirigió su atención hacia Nox. Maestro, lo saludó Jon, inclinándose respetuosamente. Sentí tu regreso al norte, pero pensé que ibas a quedarte en el sur y tomar tu posición en desembarco del rey. Estaba planeando hacer precisamente eso.
Sin embargo, las cosas cambiaron. Sentí varios disturbios, tanto aquí como al norte del muro, que me sentí obligado a investigar, dijo Knox, centrando toda su atención en su aprendiz, que estaba mirando. Más bien un niño a punto de ser regañado que un aprendiz Sith. ¿Qué has hecho, aprendiz? Ygritte no está embarazada, aunque no por falta de intentos y las historias que escucho sobre ustedes dos son ciertas. Sin embargo, sentí una nueva vida en la fuerza. Ante la mención de que Ygritte posiblemente estuviera embarazada, tanto Jon como Ygritte pasaron por un torrente de emociones, vergüenza, deseo, necesidad y anhelo. No. Ella está. Ygritte no está embarazada, respondió Jon con torpeza antes de bajar la voz para que solo los que estaban cerca de él pudieran escuchar. Pero, bueno. Esto no es algo de lo que se pueda hablar con tantos oídos, maestro. Girando su cabeza hacia Rab, el heredero del norte le dio un rápido asentimiento antes de girarse para saludar y despedir a la gente de Winterfell mientras Knox le indicaba a Jon que liderará el camino. Una hora más tarde, Knox se habría estado frotando los ojos si todavía hubiera tenido la capacidad de hacerlo. Lo que había ante él era. Bueno, muchos lo consideraban imposible. Para él, era algo que consideraba muy improbable. Sin embargo, no se podía negar lo que tenía delante, correr por la habitación de Jon dentro de la torre del hechicero mientras intentaba atraer tanto a Fantasma como a Greywind para que jugaran con ella. Jon. Ese es un maldito dragón, dijo Rab, resumiendo los sentimientos de Knox, y también los de Talisa a juzgar por la expresión boquiabierta que tenía la nueva dama de Invernalia. Lo sé, respondió Jon secamente mientras se encontraba a un lado con Ygritte, observando a la joven cría tratando de jugar. Jon. Ese es un maldito dragón. Otra vez, hermano, lo sé, respondió Jon nuevamente. Acercándose medio paso, Knox se centró en la pequeña criatura. Había muchos en el Imperio Sith que realmente creían que la fuerza estaba limitada solo a unos pocos elegidos en la galaxia, humanos, sangre pura Sith, Miralucans, etc. Se burlarían de cualquiera que se atreviera a pensar que la fuerza se molestaría con lo que ellos consideraban bestias sin sentido. Pero había unos cuantos, y Knox era uno de ellos, que sabían que la fuerza no estaba tan limitada. Fluyó a través de toda la vida sensible en la galaxia. Y esta pequeña criatura del tamaño de un cachorro les demostró que tenían razón. Porque la fuerza era fuerte en esta pequeña criatura, muy fuerte. Hasta el punto en que Knox creía honestamente que en términos de poder puro con la fuerza, esta pequeña criatura superó quizás entre el 80 y el 90% de todos los que entraron al templo Sith en Corriban. ¿Y qué hay de Daenerys? Knox preguntó sin rodeos, sin miedo a exponer la conexión de Jon con la joven al otro lado del mar angosto, considerando que todos en la sala ya lo sabían. Ella. Ella también ha tenido uno, admitió Jon lentamente. La misma noche en que nació Archon. Arconte, repitió Knox, haciendo que la pequeña criatura levantara la cabeza hacia él, mostrando su inteligencia pues ya reconocía su propio nombre. Después de los antiguos gobernantes de Valiria. Jon, dijo Rab lentamente, obviamente tomándose su tiempo para elegir sus palabras con cuidado. Sabes que siempre te apoyaré y protegeré. Pero. Este es un maldito dragón. El símbolo mismo de los Targaryen. Rey Robert, sabes muy bien cuáles son sus pensamientos con respecto a ellos. Dudo incluso de los suyos y de los suyos. La amistad de mi padre será suficiente si la noticia de la existencia de Archon llega a oídos del rey. Y hay más de unas pocas casas que bailarían alegremente ante la idea de que la casa Stark caiga. Lo sé, asintió Jon. Lo he estado manteniendo en secreto por ahora, hasta el punto de que la única persona fuera de nosotros que sabe siquiera de su existencia es Sam. Pero si se corre la voz, entonces. Si es necesario, dejaré el norte y cargaré con el cargo. La ira del rey. No, no lo harás, Jon. Dijo Rab con firmeza. Sois familia. Y nosotros, los lobos, no dejamos que nuestros compañeros de manada se vayan solos. Por ahora, lo mantendremos en secreto todo el tiempo que podamos. Y si alguna vez llega el día en que la noticia de Arconte llegue a la oreja de King, entonces nos ocuparemos de eso cuando llegue. Sin prestar atención a sus dos aprendices, Knox se arrodilló ante el pequeño dragón para examinarlo mejor. La criatura era extraña. La fuerza fluyó fuertemente a través de él, pero cuando miró más de cerca a la pequeña bestia, notó que el flujo era casi antinatural. Como si la fuerza misma estuviera segura pero al mismo tiempo no estuviera segura de qué hacer con la criatura. Otro enigma más. Uno que merecía su atención casi tanto como el Force Naxes escondido como un cometa.
Afortunadamente, en este caso, tendría semanas de viaje para tomarse su tiempo y estudiar al pequeño dragón. ¿Ya puede escupir fuego?, preguntó Nox, atrayendo la atención de todos hacia él y el pequeño dragón. Todavía no, respondió Ygritte. La pequeña bestia lo está intentando. Puedo sentir las llamas que hace en su garganta. Sin embargo, no puede hacer más que toser humo por su pequeño hocico. Nox asintió y se puso de pie. ¿Cómo lleva el frío? Jon se encogió de hombros. También como lo hacen los lobos huargos. Siempre está cálido y no parece que el frío le moleste en absoluto. Bien, asintió Nox, desviando su atención del dragón y volviendo a sus aprendices y sus amantes. La eclosión de este dragón no fue lo único que me trajo de regreso al norte. Mientras estábamos en Arenal recibimos noticias de la Guardia de la Noche. Sí, lo sé. Jon asintió. Ygritte estaba a punto de marchar hacia el muro y más allá en el momento en que se enteró de la desaparición de la patrulla de Hermanos y Pueblo Libre. Entonces eso hace que esto sea más fácil, dijo Nox. Mañana, nosotros tres más Fantasma y el pequeño Arconte partiremos hacia el muro. Una vez que estemos allí, nos dirigiremos más allá del muro con un pequeño contingente de hermanos de la Guardia y cazadores del Pueblo Libre para aprender más sobre la desaparición de la patrulla y que los hizo desaparecer. ¿Mañana? Rap repitió rápidamente. Pero. Acabamos de llegar. ¿Y solo ustedes tres? ¿No deberían tomar más? Más hombres solo nos retrasarán, mi joven aprendiz, respondió simplemente Nox. La velocidad es esencial aquí. Y el único que no está completamente descansado soy yo. Y estaré bien por la mañana. Además, cuantos más hombres viajemos, mayores serán las posibilidades de que Archon descubra. Hay un viejo diciendo, aprendices, que debéis tomar en serio. 3 pueden guardar un secreto, si 2 ya están muertos. Si bien no me hago ilusiones de que podremos mantener en secreto la existencia de Archon, al menos podemos retrasar lo inevitable hasta que seamos capaces de establecer mejor el tablero a nuestro favor. Dándole la espalda al joven dragón, Nox se dispuso a regresar a sus habitaciones. Jon y Ygritte. Descansen un poco. Saldremos mañana antes del amanecer. Y viajaremos rápido. Así que traigan solo lo que puedan llevar. Cualquier otra cosa solo nos frenará. De pie en el balcón de su oficina temporal dentro de la Torre de la Mano, Nira Nox contemplaba la masa de desembarco del rey, con los ojos fijos en el gran pozo del dragón a lo lejos. Había pasado poco más que el turno de luna llena desde Arenal, y 3 semanas desde que ella había asumido oficialmente sus deberes como señora de lo arcano, temporal mientras su marido iba al norte para investigar las perturbaciones que había sentido en la fuerza. Si bien su tiempo en el pequeño consejo había sido productivo, no estuvo exento de incidentes, e incluso de oposición abierta. Hubo muchos que objetaron su presencia en el pequeño consejo, ya sea por ser mujer o por su cargo. Y aunque aquellos que objetaron fueron lo suficientemente sabios como para no objetar su rostro, los susurros aún la seguían a todas partes. Los murmullos de puta, hereje, pagano y cosas peores aún se habían vuelto tan comunes que se había vuelto insensible a los insultos. Y si los murmullos no fueran lo suficientemente malos, entonces había una canción bastante pegadiza que a muchos bardos les gusta cantar. La puta del norte. Una canción escrita especialmente para ella. Aline tenía razón. Esta ciudad no es más que un pozo negro de desechos y suciedad que hacen todo lo posible para tratar de mantenerse por encima del resto de la mierda. Los susurros e insultos que podía soportar. Lo que se estaba volviendo irritante era la absoluta incompetencia de algunos de sus compañeros miembros del pequeño consejo y de aquellos dentro de los capas doradas. Y el irritante juego que a los nobles les encantaba jugar para tratar de superarse unos a otros. El primer caso que enfrentó tanto del juego como de la incompetencia salió a la luz cuando el lobo marino llegó del norte poco después de su llegada a la ciudad. Fiel a sus palabras, en el barco había varios barriles deliberadamente sin marcar del tamaño de una cabeza humana con pólvora negra. Pero eso no fue todo. También había telas valiosas, oro, plata, alimentos e incluso algo de acero valirio. Mientras supervisaba la descarga del material, llamó su atención que les faltaba un barril de pólvora. Un conteo rápido después, y se descubrió que un marinero había desaparecido. Afortunadamente, todo lo que hizo falta fue la exhibición de 2 dragones dorados para que los compañeros marineros del hombre lo vendieran. Después de enterarse de dónde dormía, Nira partió con un contingente de guardias del norte e hizo arrestar al hombre por robo y arrojarlo a las celdas negras. Intentó protestar, pero cuando los guardias encontraron el barril de pólvora negra que había escondido debajo de una tabla suelta, sus súplicas cayeron en oídos sordos.
Después del intento de robo, Nira se enfrentó a un nivel de incompetencia o absoluta pereza por parte del propio hermano del rey, Lord Randy Baratheon. El maestro de leyes no vio ningún problema con lo que había sucedido y simplemente quería que le quitaran la mano al hombre como si fuera un ladrón común más antes de que lo enviaran de regreso. Pero Nira sabía que el hombre no era un simple ladrón común. Había monedas, telas valiosas, comida e incluso acero valirio en el Sea Wolf, todo lo cual habría sido notablemente fácil de robar. Sin embargo, este hombre los había renunciado a todos y en su lugar había robado un barril que de otro modo no tendría nada de especial. Un barril cuyo contenido no debería haber conocido. Y por mucho que la idea le revolviera el estómago, sabía que había que interrogar al hombre. Renly palideció visiblemente ante la idea e inmediatamente la despidió, diciendo que necesitaría resolver su sed de sangre en otra parte y que ella no era la maestra de las leyes y, como tal, el destino del ladrón recaía en él. No ella. En realidad, Nira había necesitado ir directamente al rey, quien rápidamente estuvo de acuerdo con sus observaciones y, después de reprender a Renly por su falta de atención, ordenó que se interrogara al ladrón de inmediato. Sin embargo, cuando los guardias bajaron para realizar el interrogatorio, encontraron al ladrón muerto en su celda, estrangulado hasta la muerte sin medios visibles para hacerlo él mismo. Lo que llevó a Nira a la conclusión de que quien había querido robar la pólvora negra era alguien con influencia y poder. Y alguien que tenía acceso a las celdas negras. No es una lista larga, sin duda. Pero, desgraciadamente, casi todos los que figuraban en la lista eran considerados intocables. El siguiente incidente tampoco tardó en ocurrir. Después de que el rey aceptó la propuesta de ella y de Lord Stark de contratar limpiadores para las alcantarillas de desembarco del rey usando la moneda ganada en el torneo, Nira se propuso inmediatamente asegurar lo que necesitaba para proteger a los futuros trabajadores. Alim había sido muy minucioso en su educación, tal vez incluso demasiado minucioso en ocasiones. Y uno de los aspectos que le había enseñado era la importancia de la salud pública en relación con la limpieza, o higiene como él la llamaba. Y las alcantarillas que canalizaban mierda y orina eran quizás el lugar más sucio que uno pudiera imaginar. Entonces, incluso antes de buscar trabajadores, encargó la creación de 200 nuevas camisas largas, pantalones y botas hechos de una combinación de algodón y cuero. También solicita la creación de cubiertas faciales que protejan la nariz y la boca, pero que permitan respirar. Luego consiguió lavanderas que limpiarían estos uniformes todos los días después de que los trabajadores terminaran con ellos. Una vez que se completó, hizo correr la voz de que se necesitaban trabajadores para limpiar las alcantarillas de desembarco del rey, y que a los trabajadores se les pagaría un ciervo de plata al día por su trabajo. Solo 20 respondieron a su llamada el primer día, 15 hombres y 5 mujeres. Menos de una décima parte de lo que esperaba. Y 3 de ellos eran niños. Pero sabía que una vez que se supiera que el pago era realmente real, vendrían muchos más. Así que se conformó con lo que tenía. A cada trabajador se le encargó un conjunto de ropa nueva que debía entregar al final de su jornada y, para su consternación, tuvo que enseñar a algunos de los trabajadores cómo ponerse la ropa y atarse las botas correctamente. Y luego, después de explicarles lo que harían, los envió a las alcantarillas para limpiar. Su trabajo no había sido de la más alta calidad, pero era un comienzo. Y cumplió su palabra, procurando que a cada trabajador se le pagara un solo ciervo de plata por su trabajo. Y, como beneficio adicional, había traído agua limpia y jabón para que cada uno de sus trabajadores pudiera limpiarse adecuadamente antes de volver a ponerse la ropa vieja. Para la mayoría de ellos, tal vez fuera la primera vez que se limpiaban adecuadamente. Algo que inquietó enormemente y disgustó un poco a Nira. Al segundo día se corrió la voz de que cumplía su palabra y el número aumentó de 20 a casi 80. Al tercero, el número aumentó a casi 150. Y el cuarto día llegaron al punto en que fue necesario rechazar a los trabajadores potenciales. Para el quinto día, la promesa de bañarse, ropa limpia y un ciervo plateado al día había traído tal multitud que Nira había tenido que emplear a todos los guardias Stark que tenía e incluso a algunos de los capas doradas para mantener a raya cualquier ataque y protegerse, dar la vuelta a aquellos que no eran necesarios. Al séptimo día, la noticia se había extendido por todos los rincones de la ciudad. Y aunque para entonces ya se sabía que solo aceptaban trabajadores que ya habían trabajado para ellos, dando un trato preferencial al primer grupo que llegaba, eso no impidió que la ciudad atacara a los propios trabajadores. En el momento en que los trabajadores salieron de la zona de baño, fueron inmediatamente asaltados por comerciantes, putas, mendigos, vendedores de comida e incluso carteristas que intentaban desesperadamente hacerse con la moneda que ella había pagado. Se sintió alentada al ver que al menos algunos de sus trabajadores eran prudentes con su moneda.
Desafortunadamente, muchos no lo hicieron e inmediatamente desperdiciaron su dinero en bebida o compañía placentera. Ella había querido intervenir y despedir a todos los buitres. Pero entonces recordó las palabras de su marido. Ella no pudo salvar a todos. Y lo que la gente hacía con su moneda era asunto suyo. Si querían tirarlo por placeres fugaces o beber o cualquier cosa que les gustara, entonces no tenía importancia para ella mientras siguieran trabajando. 15 días después de comenzar a trabajar en las alcantarillas, Nira envió su anuncio sobre los planes para renovar Dragon Pet y se necesitaban trabajadores. El día después de que se hizo la llamada, el pozo del dragón casi estaba inundado por quienes buscaban trabajo, o más exactamente, la moneda que se ofrecía. Aunque muchos se sintieron decepcionados al saber que ganarían solo la mitad de lo que se les pagaba a quienes trabajaban en las alcantarillas. Pero en la mente de Nira, reconstruir una ruina no requería la misma paga que limpiar las alcantarillas debajo de la ciudad. Pero incluso con solo ofrecer la mitad del salario, aún pudo contratar suficientes trabajadores y artesanos calificados antes del mediodía para completar la reconstrucción del Dragon Pet. Por supuesto, la mayor parte del trabajo tendría que esperar hasta que su marido regresara para poder realizar los rituales de la fuerza apropiados durante la construcción del nuevo templo. Pero al menos podría asegurarse de que Aline tuviera una buena base con la que trabajar. Milady Knox, la llamó el guardia estacionado afuera de su puerta. Sí. Gritó de nuevo, todavía contemplando la ciudad que honestamente nunca pensó que vería en su vida. Hay una mujer aquí con su hijo. Dice que es candidato a acólitos de Lord Knox. Frunciendo el ceño, Nira se alejó del balcón y regresó a su escritorio. A juzgar por la forma en que su guardia dijo mujer, supo que se refería a puta. Esta no era la primera vez, ni sería la última que supiera, que una puta o algún otro hombre o mujer le llevaba a su hijo para ver si podían encontrar un lugar entre los acólitos de su marido. Especialmente ahora que las historias sobre Henry, el bastardo del rey que ascendió al rango de aprendiz junto con el propio hijo bastardo de Lord Stark, se han extendido por todo el país. Si bien ella no era una experta de ninguna manera, Aline le había enseñado lo suficiente en el corto tiempo transcurrido desde su despertar de la fuerza para poder probar a los niños para ver si eran capaces o no de aprender la fuerza. Hasta el momento, ninguno había pasado su prueba. Dudaba que esta vez fuera diferente. Solo esperaba que esta puta al menos se quedara con la ropa puesta. La última a la que le dio la espalda se levantó rápidamente, se dejó caer el vestido justo delante de su hija y se ofreció total y exclusivamente a ella si aceptaba a la niña. Una oferta que Nira rechazó rápidamente. Ella no traicionaría a Aline. No después de todo lo que había hecho por ella. Envíala, dijo, recogiendo una pequeña esfera de piedra y colocándola en el medio de su escritorio mientras se preparaba para otra prueba fallida. La mujer que entró no era lo que Nira esperaba. Las demás llevaban vestidos sedosos o con volantes destinados a seducir y excitar. Pero esta mujer llevaba un sencillo vestido de algodón que claramente había visto días mejores. Su cabello estaba enmarañado y tenía más de unas pocas manchas de suciedad en la ropa y la piel. Y el niño que estaba a su lado no estaba en mucha mejor forma. A Nira le quedó claro de inmediato que la mujer sin duda había utilizado hasta la última moneda que tenía, además de quizás ofrecer sus servicios, para asegurarse de que pudieran encontrarse. Lady Knox, le agradezco que se haya tomado el tiempo de hablar conmigo sobre mi hijo, hizo una reverencia a la mujer, su acento era uno que Nira no reconoció pero que sonaba vagamente como la voz sedosa de los Lannister, lo que significa que probablemente venía de algún lugar del mundo. Tierras occidentales. Levántense, dijo Nira, indicándoles a los dos que avanzaran. Siéntate por favor. Asintiendo, la mujer rápidamente apresuró a su hijo, quien sin Nira tenía que adivinar no era mayor que Bran Stark, hacia los asientos vacíos frente a Nira. Gracias, señora, dijo la mujer. Mi nombre es Hun, y este es mi hijo, Stan. Sé que los dioses lo han bendecido, señora. Y rezo para que sea aceptado entre los acólitos de su marido. Es un chico inteligente a pesar de su edad. Conoce sus números a pesar de nunca haber tenido un maestre que le enseñe un... Y veré si es digno del tiempo de mi marido. Dijo Nira, interrumpiendo a la mujer. No era que quisiera ser grosera, pero el niño había atraído su interés de una manera que ninguno de los demás lo había hecho. Por supuesto, sus propios poderes con la fuerza eran, en el mejor de los casos, incipientes, pero podía sentir los más vagos indicios de la fuerza dentro del chico. Algo que no había sentido en ninguno de los otros que le habían presentado. Mírame, muchacho, dijo con calma, atrayendo los ojos del niño hacia los suyos. Con una lentitud deliberada, Nira extendió su mano hacia la pequeña bola en la superficie de su escritorio. Le había tomado más tiempo del que quería admitir,
pero fue capaz de manipular la fuerza lo suficiente como para mover la bola hacia adelante y hacia atrás por la superficie de su escritorio sin que su mano la tocara. Los ojos del niño se abrieron mientras observaba con gran atención cómo la pelota se movía, aparentemente por sí sola. La joven madre también lo miró con los ojos muy abiertos y más que un toque de inquietud. ¿Ves lo que he hecho?, preguntó, deteniendo la pelota frente al niño. Reúne tus emociones. Tu amor, tu ira. Todo lo que eres. Viértelo en tu voluntad, tu deseo. Y ordena a esta bola que se mueva. El niño miró hacia su madre, quien le dedicó una sonrisa alentadora y asintió. Tragando con dificultad, el niño extendió su mano hacia la pelota. Podía ver la concentración aumentando dentro de su pequeño cuerpo, su rostro retorciéndose y enrojeciendo mientras intentaba forzar el movimiento de la pelota. Justo cuando parecía que el niño estaba a punto de darse por vencido, la pelota se movió. Apenas más que un ligero balanceo que podría haberse confundido con una brisa pasajera. Pero Nira había sentido la fuerza fluir a través del niño hacia la pelota. Es suficiente, dijo Nira, levantando su propia mano y convocando la pelota hacia ella. La madre no había visto el movimiento, y aparentemente tampoco el niño cuando sus hombros cayeron en señal de derrota. Por favor, suplicó la joven puta. Hijo mío, les prometo que es especial. Por favor, señora, yo. ¿Quién es su padre?, preguntó Nira, mirando al joven. Le parecía tan familiar por alguna razón, pero no podía identificarlo y estaba empezando a molestarla. La puta tragó y bajó la mirada. Usted sabe lo que soy, señora. La mayoría en mí, la mayoría como yo que tienen hijos no conocen al padre. Pero yo, siempre he sido cuidadoso. Y sé quién es el padre. Stan fue concebido cuando su excelencia vino a través de las tierras del oeste y, pidió mis servicios. Las piezas encajaron inmediatamente en la mente de Nira. El joven parecía casi idéntico a Henry, aunque más joven y de complexión más delgada. Pero su rostro, sus ojos y su cabello coincidían perfectamente con Henry. Incluso se parecía a la pequeña Barra. Yo no soy un cazador noble, señora, continuó Jun, aparentemente tomando el silencio de Nira como una condena por tener al bastardo del rey. Tomé té de luna después de mis servicios. Pero la semilla de su gracia era fuerte y no sería negada. Yo nunca quise usar a mi hijo para aprovecharme, así que lo mantuve alejado. Pero recientemente él comenzó haciendo cosas raras. Pensé que eran solo trucos de la vista, señora. Pero estaba en Arenal con la esperanza de ganar algo de dinero. Y escuché sobre el bastardo del rey, Henry, y pensé que... No necesitas dar explicaciones, dijo Nira, extendiendo su mano. Metió la mano en uno de los cajones de su escritorio, sacó un monedero y lo puso delante de la joven. El templo que mi esposo solicitó a la corona no está ni cerca de estar terminado. Esto debería ser suficiente para que usted y su hijo se alojen por algún tiempo aquí en la ciudad sin obligarlos a regresar a su oficio. Una vez que mi esposo regrese, lo hará. Pon a prueba a tu hijo otra vez. Y si queda satisfecho, entonces tu hijo tendrá un lugar entre los acólitos de mi marido. Jun miró con los ojos muy abiertos el monedero que tenía delante. Con una mano casi temblorosa, Jun recogió el bolso y se puso de pie, haciendo una profunda reverencia adecuada para honrar a un miembro de la familia real. Gracias, señora. Gracias. Te lo prometo. Mi hijo no decepcionará a tu marido. Stan. Gracias, señora, dijo el joven con torpeza, poniéndose de pie e inclinándose tan rápida y profundamente que Nira temió que se golpeara la cabeza con el escritorio. Nira los despidió a ambos, se reclinó y dejó que una pequeña sonrisa se formara en su rostro. He encontrado otro acólito para ti, mi amor. Y otro de los hijos bastardos del rey Robert. Un chico que se parece a Henry Ibarra. Si demuestra su valía, el rey sin duda estará satisfecho. Teniendo en cuenta lo mucho que se lamenta de sus hijos a través de la reina, que ni siquiera tienen una gota de potencial de fuerza dentro de ellos. Nira frunció el ceño, se inclinó hacia adelante y apoyó la barbilla en las manos. Knox dijo que la fuerza a menudo se transmite de padres a hijos. Aunque no era extraño que la capacidad no se transmitiera. Aún así, ¿por qué los tres hijos del rey a través de Cersei aparentemente son completamente incapaces de usar la fuerza? Sin embargo, sus hijos bastardos, que yo sepa, son todos sensibles a la fuerza, y cómo es que los tres niños que he conocido, de tres madres diferentes, comparten el mismo color y apariencia que el rey. Sin embargo, los hijos reales. Todos ellos son sus madres, sin casi nada del aspecto o la constitución de Baratheon para ellos. ¿Por qué?
Sin importarle a dónde la llevaba su línea de pensamiento, Nira miró hacia el paisaje de desembarco del rey, con la mirada apuntando hacia el norte. Aline, por favor sé rápido, mi amor. Te necesito aquí. Ahora más que nunca. Jon Stark se ajustó más su pesada capa alrededor del cuerpo y contempló la intimidante vista del muro. Su maestro no había mentido cuando dijo que planeaba dirigirse al muro con las primeras luces del día después de llegar a Invernalia desde Arenal. Antes de que el sol hubiera siquiera comenzado a asomar el horizonte, su maestro irrumpió en su habitación y le quitó con brusquedad las mantas de dormir de su cuerpo desnudo y del de Ygritte antes de decirles bruscamente que se vistieran y bajaran a los establos de inmediato y que lo harían. Romper el ayuno en el camino. Normalmente, se necesitarían al menos 15 días para llegar a Castle Black desde Winterfell. Pero el ritmo que marcó su maestro hizo que los tres llegaran a la casa de la Guardia de la Noche en 10 días. Honestamente, Jon se sorprendió de que no hubieran matado a sus caballos. Aunque estaba seguro de que ese era solo el caso porque su maestro y él mismo ayudaban constantemente a sus monturas a través de la fuerza, dándoles resistencia y fuerza más allá de lo que normalmente era posible. Pero aún así, el ritmo era brutal hasta el punto de que incluso Ygritte, a pesar de haber crecido entre la gente libre y, como tal, estaba acostumbrada a estar en constante movimiento, se sentía conducida hasta el punto de sentirse incómoda. Aunque culpó a Winterfell por volverla suave, como ella dijo. Cuando llegaron al Castillo Negro, para sorpresa del Lord Comandante, Jon temía que partieran inmediatamente para su tarea al norte del muro. Pero su velocidad para llegar había demostrado ser perjudicial ya que el grupo de guardabosques que se uniría a ellos desde Castle Black y el grupo de cazadores de Free Folk aún no se habían definido. Lo que significaba que tendrían unos días para descansar y recuperarse mientras esperaban que quienes formarían parte del rango se organizaran. Lord Knox no estaba contento, pero había cedido en que descansarían unos días como invitados hasta que la preparación estuviera lista. Jon agradeció el respiro, por breve que fuera. Pero sabía que también conllevaba un gran riesgo. Se descubriría el riesgo de que Archon, que actualmente descansaba dentro de los límites de la capa de Jon contra su persona. Y aunque se suponía que la Guardia de la Noche no tomaría parte en los asuntos del reino, aún así estuvo de acuerdo con su maestro en que cuantas menos personas supieran sobre Archon, mejor. Apartando la mirada de las alturas del muro, Jon se abrió paso a través de la nieve del verano que le llegaba hasta los tobillos hacia la torre achaparrada que albergaba la biblioteca de Castle Black. Y lo que es más importante, alberga al maestre del Castillo Negro. Al llegar a las puertas del maestre, Jon llamó cortésmente varias veces antes de abrir lentamente la puerta y entrar mientras Ghost se sentaba obedientemente afuera de la puerta como un guardia. ¿Maestre Aemon? Al escuchar un crujido proveniente de cerca, Jon entró rápidamente y encontró al anciano maestre tratando desesperadamente de levantarse de su cama. Maestro Aemon, dijo, apresurándose hacia el lado del anciano y ayudándolo a sentarse en su cama. Aunque llamarlo cama sinceramente no le hacía ningún favor. Se parecía más a una mesa vieja que se había desmoronado y le habían dado algunas plumas para mayor comodidad. Necesito hablar con mi padre sobre enviar algo, cualquier cosa, a Castle Black para intentar mejorar las condiciones por aquí. Huevo. Gritó el maestre Aemon, sus ojos ciegos buscaban desesperadamente mientras sus manos se alzaban y palpaban el rostro de Jon. No. Jon. Jon Stark, lo siento, muchacho. Suena si te mueves tanto como a que me perdí en mis recuerdos. No hay nada que perdonar, maestre Aemon, tío. Una sonrisa apareció en el rostro marchito del anciano. Había pensado eso cuando Lord Mormont envió un mensaje al sur de que acompañarías a tu maestro hasta aquí. Pero no tenía esperanzas de verte. La esperanza puede ser la salvación de un hombre o su muerte. Sí, asintió Jon. El anciano maestre sonrió y le dio unas palmaditas en la cara. No lo entiendes. Sin embargo, algún día lo entenderás, muchacho. Ahora bien, supongo que no has venido simplemente para hablar de asuntos mundanos, Jon. No. No, no lo he hecho, respondió Jon, ajustándose la capa lo suficiente para permitir que Archon asomara la cabeza al aire libre. Tomando la mano de su tío abuelo, Jon llevó con cuidado sus dedos hacia el hocico del dragón. El maestre Aemon jadeó suavemente cuando sus dedos tocaron el hocico escamoso del dragón. El cálido aliento de la pequeña bestia calentaba sus dedos arrugados. Jon estaba nervioso por permitir que el viejo maestre fuera más lejos. A partir de ahora las únicas interacciones verdaderas que Archon había tenido con la gente eran con él e Ygritte, pero sorprendentemente Archon casi salió corriendo de los confines de su capa y se dirigió a las manos expectantes del maestre. El repentino peso en la mano del anciano casi hizo que dejara caer al joven dragón. Claro, Jon estaba ahí para tomar con cuidado las manos de Aemon y ayudarlo a sostener el peso de la pequeña criatura.
John, jadeó a Aemon mientras los dos llevaban con cuidado al dragón a su regazo, donde rápidamente se acurrucó y comenzó casi a ronronear mientras las lágrimas se formaban en las comisuras de los ojos del anciano. Esto es. John dio un paso atrás y observó con una sonrisa en el rostro cómo el anciano Targaryen acariciaba cuidadosamente al pequeño dragón como si fuera un bebé recién nacido. Su nombre es Arconte. Arconte, repitió el maestre Aemon, sonriendo mientras pasaba un dedo por la espalda y la cola del dragón. Un buen nombre para un joven tan bueno. Está solo. Dejando que sus sentidos fluyeran hacia afuera, John se aseguró de no sentir ningún oído no deseado cerca antes de responder. Incluso después de confirmar, todavía se arrodilló cerca de Aemon y bajó la voz para que solo ellos dos pudieran escuchar sus palabras. Archon no está sola en el mundo. Daenerys ha dado a luz a la suya. Una mujer, Droga. Si era posible, la sonrisa del anciano se hizo aún más amplia cuando las lágrimas comenzaron a caer libremente por las comisuras de sus ojos. Durante mucho tiempo soñé con un regreso a la magia. A la línea Valiria. Por un tiempo, pensé que tu padre tal vez sería quien vería mis sueños hechos realidad. Sin embargo, no era su destino, sino el tuyo y el de Daenerys. Para devolverle la vida a lo que una vez se perdió. Aemon inclinó la cabeza hacia arriba, sus ojos invisibles miraban a lo lejos mientras sus manos seguían acariciando suavemente al dragón recién nacido en su regazo. Un dragón no es una simple bestia, John. Los maestres y muchos otros quieren hacernos creer lo contrario. Pero son tontos. Lo sé, respondió John, sonriendo mientras miraba a Archon, quien estaba absorbiendo las caricias de Aemon como una esponja seca que hubiera sido arrojada a un lago. Mi vínculo con Ghost es muy parecido. Lo juro, Ghost es mucho más inteligente que la mitad de las personas que he conocido. Quizás más. Y Archon, a pesar de lo joven que es demasiado inteligente para su propio bien. Tras oírlo, Archon levantó la cabeza del regazo de Aemon y lo fulminó con la mirada, lo mejor que pudo el pequeño dragón. Luego abrió sus fauces, permitiendo que una pequeña bocanada de humo saliera y flotara hacia John. De hecho, lo es, sonrió Aemon. Y haber nacido en el norte parece haberle imbuido también del comportamiento rudo de un norteño. Levantando con cuidado al dragón, el maestre Aemon le devolvió a Archon a John, quien inmediatamente se sumergió nuevamente en la capa de John y el pequeño saco de viaje. ¿Estás preparado, John? Preguntó el maestre Aemon, su mirada alegre aún en su lugar, pero su voz se había vuelto tan dura como el hielo del muro. ¿Preparado, tío? Preguntó John, arrodillándose ante su tío abuelo para que estuvieran cara a cara. Se sentía casi como si los ojos ciegos de Aemon estuvieran taladrando su propio ser, no muy diferente a lo que hacía el maestro Knox cada vez que intentaba expresarle algo. Un dragón no se esconde, Jon Stark. Vuelan. Conquistan. Puede que Archon esté contento ahora, pero con el tiempo no podrás ocultarlo por mucho tiempo. La noticia se difundirá más rápido de lo que una tormenta de nieve puede cubrir el suelo con nieve. Amigos, enemigos y aquellos que buscan utilizarlos a ambos vendrán por ustedes. Y cuando llegue ese día, debes matar al niño, Jon Stark. Mata al niño y deja que nazca el hombre. Jaehaerys Stark. El consejo fue, sorprendentemente similar al que el maestro Knox le había dado cuando supo por primera vez de la existencia de Archon. Necesitaba estar preparado para el día en que Arconte se hiciera ampliamente conocido en Poniente. Por su bien y por el de Archon y su familia. De pie frente a un cristal reflectante, viéndose a sí misma mirándola fijamente, Dany ajustó la correa de su vestido. Estaba haciendo todo lo posible para tratar de mantener la calma, pero no pudo evitar mirarlo fijamente y moverse incómodamente. Parte de eso se debió a la visión de uno de sus senos expuesto intencionalmente desde los límites de su vestido, que de otro modo sería impecable. Si bien podía admitir que la ciudad de Cart era realmente impresionante, no necesariamente podía decir que respaldaba plenamente su estilo de moda. Las mujeres normalmente usaban este estilo de vestimenta que dejaba deliberadamente un solo pecho expuesto, mientras que los hombres a menudo usaban faldas de lino con pedrería. Los niños de la ciudad a menudo estaban completamente desnudos, a excepción de las cubiertas de pintura corporal. Si bien no era ajena a un cuerpo expuesto, incluso exponer el suyo propio, le llevaría algún tiempo acostumbrarse a la cantidad de carne expuesta dentro de Cart. Satisfecha con el estado de su vestido, Dany se tomó un momento para mirar las habitaciones que le habían sido asignadas para su uso mientras permanecía como invitada dentro de la finca de Sarox o Andaxos. La habitación era lujosa, mucho más de lo que se había acostumbrado durante su tiempo con los Dothraki, y más parecida al tiempo que pasó en la mansión del Magíster Illyrio. Esparcidos por su habitación había varios obsequios que Saro le había otorgado,
todos los cuales tenían un gran valor. Un collar de plata con una amatista encantada que, según él, la protegería contra el veneno. Varios pequeños frascos de perfumes y fragancias. Unos cuantos pergaminos de valiria que datan de antes de la perdición. Un pequeño conjunto de 1000 figuras de caballeros, cada una hecha de plata y oro con gemas preciosas incrustadas en cada una. En total, los regalos valían una fortuna y no algo que normalmente se otorga a un invitado. Lo que le dijo a Dani exactamente cuáles eran las intenciones de Saro. Deseaba cortejarla y tomar su mano en matrimonio. Aunque se le escapaba qué beneficio, hasta que su fiel escudo jurado, Jora, le explicó la costumbre del matrimonio Cart. En Cart, cuando un hombre y una mujer se casan, cada uno pide un regalo al otro. Una señal de sumisión mutua. Pueden pedir cualquier cosa. Reliquias familiares, pergaminos, gemas. Un único objeto que tiene valor. Al otro. Si no se cumple la petición, entonces el matrimonio se considerará nulo, y el que se negó se avergonzará. Si te casas con Sarox o Andaxos, Khaleesi, él te pedirá tu dragón como regalo. Y no tendrás otra opción. Pero aceptar. O perder a Cart como aliado potencial para siempre. La idea de tener que renunciar a su hija o a su hijo la había llenado de tal rabia que varios muebles dentro de su habitación habían comenzado a temblar en respuesta a su furia. No habló con Saro durante casi un día completo, ya que le tomó mucho tiempo calmarse. Después de calmarse, comenzó a cambiar la forma en que hablaba e interactuaba con Saro. En lugar de darle cualquier indicación de que estaba interesada en cortejarlo, lo trató más como a un asesor o a un socio. No estaba segura si él se dio cuenta de su cambio o no. Pero él había cesado sus regalos poco después de su cambio y los dos se habían establecido en una cómoda alianza después. Pero tampoco había estado estrictamente ociosa durante su estancia en Cart. En el desierto, su único pensamiento y objetivo era la supervivencia continua de su pueblo, su hijo y su hija. Ahora que estaban a salvo de la propiedad de otra persona, tenía tiempo para hacer planes. Drogo había estado de acuerdo con su ambición de lograr el regreso de Valiria. E incluso habían comenzado a crear un plan para que se hiciera realidad utilizando la fuerza de su Khalasar como ejército. Pero ahora su marido se había ido. Y también lo eran los Dothraki. Necesitaba un nuevo ejército ahora. Y nuevos aliados, tanto militar como políticamente. Durante una de sus pocas lecciones con el maestro Nox, el hechicero había enfatizado que una de las principales diferencias entre los gobernantes pobres y los buenos se reducía a aquellos que eligen para aconsejarlos. Y que ningún gobernante, por inteligente, fuerte, valiente, astuto o ambicioso que fuera, podía hacerlo todo. Necesitaba asesores. Personas en las que podía confiar. No solo para darle buenos consejos, sino también para decirle lo que necesitaba oír, no solo lo que quería oír. Sabiendo que elegir un comandante militar de inmediato sería inútil, considerando que no tenía un ejército que comandar, se concentró en tratar de cultivar aliados entre los comerciantes de Cart. Al fin y al cabo, ¿quién podría aconsejarla mejor en materia de moneda y comercio que quienes se ocupaban de ello en el día a día? Saro fue un buen comienzo. El hombre conocía bien los asuntos comerciales y tenía contactos que estaba dispuesto a compartir con ella. Incluso había logrado asegurarle una reunión con los 13, de los cuales Saro era uno. Creía que sus conversaciones con los comerciantes habían sido favorables. Al menos no la habían descartado por completo ni habían escuchado sus objetivos de restablecer el imperio valirio en esos. Si bien al final de su tiempo con ellos no le habían brindado su apoyo, tampoco le dijeron no. Lo cual era mejor que nada, supuso. Y ahora, después de ser un invitado en la propiedad de Saro durante más de un turno de luna, el hombre había logrado conseguirle una audiencia con los nacidos puros, los nobles gobernantes de Cart. Y eso era lo que iba a hacer ese mismo día. Párese ante los Pureborns y ofrezca no solo una alianza, sino un lugar por encima de todos los demás dentro de su imperio valirio. Al entrar en una habitación contigua separada, Dany encontró a Dorea sentada en una silla cerca de la cuna donde sostenían a su hijo y a su hija. Khaleesi, la saludó Dorea, levantándose de su silla mientras cruzaba las manos ante ella e inclinaba la cabeza. No hay necesidad de tanta formalidad cuando estamos solos, Dorea, dijo Dany con una sonrisa, caminando hacia la cuna y mirando dentro. Su hijo dormía tranquilamente boca arriba mientras su hija dormía junto a él. La cabeza de serpiente de Droga estaba enrollada alrededor de Raego mientras que ella tenía una sola ala sobre su cuerpo como para protegerlo mientras dormía o mantenerlo caliente. O tal vez su pequeño dragón estaba tratando de calentarse contra él. De cualquier manera, era una imagen preciosa. Uno que Dany aprendería de memoria. El Kalaka ha estado durmiendo profundamente desde la última vez que se alimentó de su pecho, mi señora.
Sonriendo, Dani se agachó y alisó suavemente el cabello de su hijo antes de permitir que sus dedos continuaran hacia Droga, haciendo un sendero por su largo y delgado cuello hasta su cola. Esperemos que continúe así, dijo Dani, retrocediendo y alejándose de la conmovedora vista. Era por ellos, por Raego y Droga, que ella estaba haciendo esto. Quería crear un mundo mejor para su hijo y su hija. Estaré en conversaciones con los Pureborns hoy. Con suerte, por algún tiempo. Dorea asintió. Cuidaré del joven Kalaka, mi señora. No será el primer niño que cuide durante un periodo prolongado de tiempo. Y daré todo lo posible para que él y su hija estén a salvo, mi señora. Sonriendo, Dani se acercó a Dorea y le dio un cálido abrazo a la ex esclava puta. Lo sé, Dorea. Confío en ti, quizás más que en cualquier otro. Retrocediendo, lanzó una última mirada hacia su hijo y su hija dormidos antes de levantar la cabeza y salir de la habitación. Sabía que Raego y Droga estaban en buenas manos con Dorea. Pero por alguna razón, Dani no podía deshacerse de la sensación de peligro que la había estado pinchando como una aguja en la parte posterior de su cabeza. Dejando a un lado la sensación, Dani se concentró en el aquí y ahora. Los Pureborns podrían estar entre los aliados más poderosos que podría pedir, especialmente al principio de su campaña. Y necesitaba concentrarse en ellos, no en lo que podría pasar. Si bien podría ser simplemente una simple doncella, Dorea podría decir con sinceridad que no tenía quejas sobre su nuevo destino en la vida. Ciertamente no en comparación con su antiguo destino como prostituta esclava en una casa de placer, pasando de marinero sudoroso a comerciante, vendedor ambulante y ancianos que apenas podían lograr que su virilidad estuviera a la altura de las circunstancias. No, esta era una vida mucho mejor de la que jamás había imaginado para sí misma. Su amante, su Khaleesi, su Lady Daenerys Targaryen era una mujer amable y considerada a la que sirvió sin dudarlo y con todo su corazón. Y aunque había algunos que tomarían su naturaleza bondadosa, o el hecho de que fuera mujer, como un signo de debilidad, Dorea sabía mucho mejor. Daenerys había domesticado al más grande de los Khals de los Dothraki, lo había montado usando las técnicas que la propia Dorea le había enseñado hasta que dominó a Drogo como el preciado semental que era. Y lo mejor de todo es que, si bien algunos de sus deberes podrían considerarse degradantes para algunos, Daenerys nunca le había ordenado ni siquiera pedido que volviera a usar las habilidades que había aprendido durante su época como prostituta. Dorea lo haría, si Daenerys se lo pidiera. Ella usaría las habilidades que aprendió para su dama en un abrir y cerrar de ojos, a veces incluso se atrevía a soñar que algo así sucediera. O si Daenerys le pidiera que usara sus habilidades para persuadir aún más a quienes lo necesitaban. No le gustaría volver a sus días de prostituta. Pero si beneficiaba a su señora y la ayudaba a hacer realidad su sueño de resucitar a Valiria de las cenizas, entonces Dorea lo haría. Aunque sabía que Daenerys nunca le pediría ni exigiría tal cosa. Lo que hizo que el respeto y la admiración de Dorea por su señora aumentaran aún más. Al escuchar a Raego comenzar a quejarse y la ligera llamada de Droga, Dorea dejó de reflexionar sobre su vida e inmediatamente se acercó a la cuna que sostenía al hijo y a la hija de su señora. Raego la estaba mirando, y en el momento en que sus pequeños ojos violeta oscuros se posaron en ella, su rostro se dividió en una amplia sonrisa mientras balbuceaba y alcanzaba a ella. Droga la miró, pero finalmente no hizo nada cuando Dorea tomó a Raego y se acercó a donde había un cuenco de madera con leche de cabra y un paño. Sentándose, Dorea mojó el paño en la leche, asegurándose de empaparlo bien, antes de mover el paño a los labios de Raego y permitir que el niño hambriento se saciara. Si bien no sustituía a la leche materna, la leche de cabra era una buena alternativa. Al escuchar a Droga gritar, Dorea miró hacia arriba y vio que el pequeño dragón, ahora del tamaño de un gato grande o incluso de un perro pequeño, estaba usando sus alas y patas con garras para mantener el equilibrio en el borde de la cuna. Cuando vio al dragón por primera vez, y mucho menos cuando se le asignó la tarea de sostenerlo, Dorea honestamente pensó que perdería el control de su agua. Había crecido escuchando historia tras historia sobre los señores dragón de antaño y las bestias que montaban. Y ninguno de ellos era halagador. Cuentos de muerte y destrucción. De hombres, mujeres y niños alimentados para los insaciables apetitos de la criatura. Pero a medida que pasó el tiempo y se acostumbró a Droga, ya no pudo ver a la pequeña bestia como una de esas criaturas. Especialmente no con la forma en que actuaba alrededor de su dama y el pequeño Raego en sus brazos. Paciencia, pequeño Droga, sonrió Dorea, mojando el paño nuevamente en la leche, te buscaré algo de carne cocida una vez que... Un destello pasó por sus ojos y luego supo que algo duro estaba presionando con fuerza en su garganta, cortándole la capacidad de respirar. Dorea, agitada por instinto, sus manos sujetaban al pequeño Raego mientras buscaba desesperadamente lo que fuera que tenía alrededor del cuello.
Raego comenzó a gritar y Droga siseó y lloró, sus garras rasparon la madera y la piedra mientras Dorea luchaba por intentar respirar. Su visión se oscureció cuando le falló el aliento. Entonces algo agudo y duro entró en su pecho, seguido de un calor que se extendió por su frente. Una daga. En su pecho. Toda la fuerza la abandonó cuando su cuello fue liberado. Sin sus fuerzas, se desplomó. Solo pude ver cómo el pequeño Raego era arrancado de sus brazos mientras caía. Luchando contra la agonía en su pecho y el oscurecimiento de sus ojos, Dorea intentó girar la cabeza, desesperada por ver quién la había matado. Sus ojos se abrieron cuando vio la figura pasar por encima de ella como si no fuera nada y caminar con confianza hacia el pequeño Droga. El pequeño dragón siseó y lloró. Pero al final no pudo hacer nada ya que le colocaron una jaula de hierro como una canasta sobre ella. Al escuchar los pasos del hombre alejarse de ella, Dorea usó lo último de sus fuerzas para sumergir el dedo en la sangre que salía de su pecho. Apenas logró terminar de dibujar 2 letras en su brazo sin sangre antes de que todas sus fuerzas la abandonaran y la oscuridad la reclamara.